Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 10 del curso Elaboración y Presentación de Tesis. Hoy tendremos nuestra penúltima clase, propiamente. La otra semana estamos finalizando este curso. Han sido, con la de hoy, pues han sido 10 sesiones, la otra será la número 11. Han sido 11 sesiones en las cuales hemos aprendido o nos hemos refrescado propiamente en el procedimiento de cómo hacer una tesis. Y hemos conocido algunas de las temáticas que van de la mano con el aspecto de la elaboración y presentación de cualquier tipo de trabajo académico. Como les indicaba, uno de los objetivos de este curso propiamente es ser un curso de actualización, ser un curso propiamente que les permita a ustedes iniciar o les permita a ustedes continuar o finalizar el proceso de la realización de su tesis. Pero también uno de los objetivos que se perseguía en este curso es el proceso propiamente del reconocimiento hacia otro tipo de trabajos que han hecho otras personas y que nosotros en algún momento pues necesitamos utilizar como parte complementaria para el trabajo que estamos desarrollando. El día de hoy, pues nosotros vamos a estar hablando propiamente, o el tema que nos toca que abordar en la sesión número 10, es el tema de la propiedad intelectual, los derechos de autor y el plagio, que lamentablemente pues es una situación o es una problemática que se manifiesta en todos los niveles, tanto a nivel de básico, diversificado y lamentablemente pues también en la universidad. Y como lo vamos a ver más adelante, ese problema del plagio es ocasionado primero por desconocimiento de algunas personas en ese sentido y también por, en algunos casos, por premeditación propiamente o porque desean hacer ese tema del plagio o desean hacer esa situación del plagio con respecto a algunos tipos de trabajos. Pero después vamos a ver que eso pues se encuentra penado por la ley, en este caso por la ley guatemalteca, el Código Penal, en lo que es la suplementación o lo que son derechos de autor propiamente al apropiarse en forma indebida de cualquier tipo de trabajo que no sea de nuestra autoría, pues, en ese sentido. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a estar abordando propiamente lo que es cómo evitar el plagio en los trabajos de investigación, llámese tesis, tesina, monografía, EPS, TS o cualquier tipo de trabajo académico. Se recuerdan de los primeros que vimos allá en la sesión número 1, en un sentido. Todos sabemos que escribir un trabajo de investigación plantea varios desafíos y uno de los grandes desafíos es precisamente reunir la literatura. Y al reunir la literatura, pues nosotros debemos de proporcionar algún tipo de evidencia para que respalde que nosotros somos los autores intelectuales y los autores originales del material que estamos presentando. Recuerden de que en el nivel de básico o diversificado propiamente, tenemos aquella famosa maña o aquel propiamente mala costumbre de copiar, pegar, imprimir. Y se ve normal, pues en ese caso, en esos grados, que hagamos ese tipo de trabajos. Viene el catedrático, nos deja determinado tema de investigación, recurrimos ahora a algo que se llama Internet propiamente, pongamos ahí el tema o lo que nos dejaron de investigación y el primer trabajo que nos aparece, solo hacemos el proceso de copiar, lo pegamos a Word y lo imprimimos y lo presentamos. Y según nosotros, pues eso es una investigación en ese sentido. Así hemos sido educados, tanto en las escuelas privadas como en los colegios, en escuelas públicas, perdón, como en los colegios privados. Es muy raro que algún catedrático nos haga el proceso de revisar ese material propiamente y nos diga que está mal, pues. Y a veces cuando algún catedrático de ese nivel, primer nivel básico o diversificado, nos indica que está mal propiamente, pues lo que hace el alumno es pues ya mandar a llamar al papá de familia y decir que el catedrático no le acepta el trabajo propiamente. Y entonces llega el padre de familia y empieza de alguna forma a protestar ante el catedrático le demuestra que ese trabajo no es del alumno, sino que fue bajado a internet, pero el padre de familia sigue con la creencia que esa es la investigación. Y eso lleva un proceso propiamente de demostrarle a la persona que no se presentan así los trabajos. E inconvenientemente, cuando este estudiante llega a la universidad, llega con esas ideas y lo sigue haciendo, pues lamentablemente.
Y hay algunos catedráticos en la universidad que siguen reproduciendo. Como vamos a ver más adelante, pues el alumno lo sigue reproduciendo, el catedrático lo reproduce, y algunas universidades también reproducen el tema de la piratería, pues en sentido, como parte indispensable o como parte medular de los procesos de graduación, pues, en ese sentido. Entonces, recurrir a ideas y valores previamente establecidos y agregarlos a nuestra información no tiene nada de malo. Y yo no les estoy diciendo que no utilicen Internet para hacer su proceso de trabajo de campo o su trabajo de investigación. Para eso sirve Internet, nos sirve como un instrumento de apoyo. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema del marco teórico? Yo les recomendaba no utilizar el Google tradicional, sino que utilizar metabuscadores especializados en el campo de su carrera. Y les había puesto el ejemplo les enseñé cómo utilizar la biblioteca, el enlace de la biblioteca, en este caso la biblioteca César Braña de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y les enseñé a utilizar también Google Académico, así a grosso modo, pero creen ustedes un incentivo para poder utilizar ese metabuscador. Entonces aquí es lo mismo, pues, en ese sentido. El objetivo de esta sesión es que usted de alguna forma evite propiamente el estar recurriendo a ese instrumento o a esa trampa que se le llama plagio propiamente. El plagio nosotros lo vamos a entender propiamente como la práctica no ética, que recuerde que lo que para algunos es ético, para otros no, pero vamos a valorarlo así de esa forma, la práctica no ética de usar palabras o ideas tanto en forma planificada como en forma accidental o a veces en forma no intencional. Ahí vamos a ver más adelante los diferentes tipos de plagio que se utilizan a la hora de presentar el tipo de material, pues en ese sentido. Entonces, el plagio es la práctica no ética de usar palabras o ideas de otro autor o de otros autores o de otro investigador o de otros investigadores propiamente y hacerlas pasar por trabajos propios. Ese es el problema. Usted puede utilizar, le repito, puede utilizar frases, palabras, oraciones, propiamente de la cantidad de autores que usted desee. Ese no es el problema. El problema es que en ese usted lo coloca siguiendo propiamente el estilo de referencia que usted esté manejando su trabajo, ese estilo de referencia o de citación, como lo vimos allá con el tema de las fuentes bibliográficas, hay 15 estilos, pero el más conocido ahora es normas APA, pues, pero usted puede utilizar las de Vancouver, las de Chicago, las de Harvard, los pies de página tradicional, las normas ISO 0900, o sea, hay varios tipos de citaciones. Esto es lo importante, que usted cite de dónde viene esa fuente. Pero ahí también hay un error en algunas personas que vienen con su párrafo propiamente, insertan una frase, insertan una oración propiamente, hacen todo el apartado, como les indica el estilo de referencia. Por ejemplo, si utilizan normas APA 6, lo entrecomillan, pero el siguiente párrafo continúan con otro, propiamente, continúan con otras citaciones, y es ahí donde se ha caído el problema del plagio. Después de que usted haya, una norma que se utiliza es que después de que usted haya indicado un párrafo o haya insertado dentro del material que usted está trabajando alguna frase o oración, los siguientes dos párrafos, por lo menos los siguientes dos párrafos, usted de su punto de vista, usted parafrasee, interprete y explique por qué usted insertó ese párrafo, esa oración o esa palabra dentro del documento que usted está trabajando. Pero algunas personas solo lo copian, lo entrecomillan y luego pasan a otro párrafo y luego a otro párrafo, pero no dan la razón, no explican propiamente por qué están insertando esos párrafos o ese tipo de oraciones. Ahí estamos cayendo en el aspecto del plagio, pues en el sentido, está insertando y está dando los reconocimientos de la persona, pero no hace el proceso de parafraseo o de interpretación. Entonces, el tema del plagio realmente es un delito, o se le considera un delito académico muy grave, pues, en sentido, que puede tener serias repercusiones para la persona que lo está utilizando, pues, en ese sentido. Muchas personas dicen, es que yo no sabía que el plagio era un delito. Aquí los de derecho nos podrán dar la razón en el sentido de que hay un precepto que nos indica que nadie puede ignorar o nadie puede alegar ignorancia ante la ley. Usted ahora ya lo sabe, esto está penado por la ley, está penado por, en este caso, las leyes guatemaltecas y las leyes internacionales en el caso de apropiación indebida de material. Es que la situación es esto propiamente. Solo la persona, dice bien, solo la persona o el grupo de personas que hayan hecho ese tipo de trabajo, solo ellos pueden sacar algún tipo de beneficio, beneficio económico o beneficio académico.
Igual se le aplica a usted. Cuando usted vaya a hacer su tesis o cuando usted la termine y la presente propiamente, solo usted puede sacar algún tipo de beneficio económico o académico con su trabajo llamado tesis o llamado EPS o monografía o cualquier tipo de artículos o trabajo académico que usted ha presentado. Solo usted, propiamente. Podrán venir otras personas y utilizar, como usted lo hizo en su tesis, vendrán otras personas y utilizarán ciertas partes de su tesis, en el caso de usted, pero ellos tendrán que citarlo a usted. Ahí se están dando los reconocimientos, se están dando los créditos y después de citar, indicar por qué a usted propiamente se le incluyó en esos trabajos a posteriori que van a ver, pues en ese sentido. Ahora con el desarrollo propiamente de lo que nosotros conocemos como la sociedad del conocimiento o la sociedad de la información o el auge propiamente de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que se conoce como las famosas TIC propiamente, ha ocasionado que aparezca un nuevo término, lo que se conoce como multialfabetización del estudiante. Anteriormente se decía que las personas eran analfabetas porque no sabían leer y escribir. Ahora propiamente se le agrega ese término de multialfabetización porque hay muchas personas que tienen a su mano la computadora, pero no saben sacarle provecho a la computadora, no saben sacarle provecho a un teléfono inteligente o a una tablet, por decirlo de alguna manera, o no saben sacarle provecho al uso de Internet, al uso de Google, lo que les decía cuando vimos el tema del marco teórico. Todos estamos acostumbrados a utilizar Google, pero hay varios metabuscadores y hay varias formas de poder encontrar ese tipo de material que nos va a servir para el desarrollo de nuestro trabajo. O cuando vimos, le vuelvo a repetir el tema de la biblioteca de César Braña, pues la mayoría solo utilizamos el catálogo electrónico. Ahí yo les enseñé 4 postulados o 4 enlaces que les pueden servir para que ustedes hagan una buena tesis, pues en ese sentido. Repito, dependiendo cómo usted vea la tesis, si usted la ve únicamente como un formalismo, pues le entró por un oído y le salió por el otro, sencillamente. Ahora, si usted ve la tesis como una inversión o ve la tesis como un aspecto de que le va a abrir puertas laborales, puertas académicas, puertas profesionales, pues usted de alguna forma le quedó esas ideas y ya depende de usted ir a profundizar en esas temáticas. Y eso es lo que se persigue en este curso o en el área de cursos libres, que usted se actualice, que usted se modernice a la hora de implementar ese tipo de conocimientos, en este caso para el provecho que sería usted, en este caso, hacer la tesis o el EPS. El plagio, propiamente, como dijimos anteriormente, pues es la acción de copiar en lo sustancial cualquier tipo de obra ajena y dándolas como propias, en este sentido. Ese tipo de obras, propiamente, en este caso, se conocen como propiedad intelectual y solo el autor o los autores, como dijimos anteriormente, pueden sacarle algún tipo de beneficio. Ese tipo de obras, cuando nosotros las utilizamos, podemos utilizar palabras, gráficas, fotos, tablas o cualquier tipo de material, por muy pequeña que ésta sea, pero debemos de darle el reconocimiento a la persona o a las personas que utilizaron o que crearon ese tipo de material, que eso no lo hacemos, se nos olvida, ya sea en forma accidental o malintencionado propiamente, ese proceso de la citación. Pero este tema del plagio no es un tema reciente. Este tema del plagio viene desde que realmente el hombre apareció. En este caso me refiero al hombre, en este caso la especie Homo sapiens sapiens, propiamente, en este sentido. Vamos a ubicarnos allá más o menos unos, ¿qué? 20.000 años antes de Cristo, pues sentido. Según los estudios, pues fue cuando apareció el Homo sapiens, entre 100.000 a 20.000 años. No vamos a estar en cantidades más específicas. Pero en aquellos tiempos, propiamente en este caso, la nueva especie, Homo sapiens sapiens, pues empezó a aprovecharse de alguna forma de una especie que se mantenía algún tipo que estaba a punto de desaparecer o estaba a punto de extinguirse, como era el Homo cromagnon, propiamente. Esto estoy hablando un poco de Europa, pues en aquel tiempo. Entonces, el hombre de sapiens, aprovechándose de su inteligencia, aprovechándose de sus conocimientos, pues empezó a utilizar muchos de los procedimientos que el Homo cromagnon utilizaba para la caza, por ejemplo, en ese sentido. Se apropió o se robó ese tipo de desconocimientos, pues en ese sentido. Es una especie como de piratería, pues en ese sentido. Luego, con el surgimiento de las famosas tribus, propiamente, en el cual una tribu, por su poderío militar, por su poderío económico,
pues se aprovechaba de los conocimientos o la sabiduría de tribus pequeñas, o cuando ciertos imperios invadían propiamente a través de la guerra otros lugares propiamente, y se apropiaban de esos conocimientos propiamente, o exterminaban propiamente lo que estas tribus que habían sido invadidas poseían. O en algunos casos, por ejemplo, en el caso del Imperio Romano, pues hacían una especie como de simbiosis propiamente. Llevaban el conocimiento romano, pero también aceptaban el conocimiento de los lugares donde el Imperio Romano invadía. Pues, y había una especie de simbiosis entre las dos culturas, pero siempre prevalecía en este caso pues el poderío, o en este caso el Imperio Romano. Y así nos podemos ir con todas las civilizaciones que en algún momento utilizaban el aspecto del plagio. En la cultura china, en la cultura japonesa, la cultura maya también utilizaba mucho el aspecto del plagio con propiamente los estados propiamente o las ciudades cuando entraban en procesos de guerra. Pues. Luego, pues en el proceso de la conquista, ya vámonos un poco más actualmente, el proceso de la conquista, cuando los españoles llegaron a estas tierras y se apropiaron indebidamente de todos los recursos económicos y recursos intelectuales que las personas de estos lugares poseían, y se les combatía a través de la guerra o se les combatía con el proceso de la religión, pues, en el sentido, para contrarrestar esos conocimientos o contrarrestar esa fuerza que tenían estos grupos delincuenciales. Pero en la época del feudalismo, pues también sucedía en Europa, propiamente cuando el señor feudal, cuando el rey se apropiaba de los conocimientos de sus feudos o de los conocimientos propiamente a través del señorío, se aprovechaba del conocimiento de las personas que vivían alrededor del reino propiamente. Yo como, digamos, como zapatero tengo el conocimiento y necesito ir de alguna forma a modificar o necesito crear nuevos zapatos para mi señor. Entonces el rey se apropiaba de ese conocimiento y él lo aceptaba, o él decía que era el conocimiento que el rey le había dado a esta persona, pues en ese sentido. Y en este caso el zapatero o el gremio pues tenía que aceptar porque era el rey, así se comprendía. Luego pues más adelante la iglesia católica también se empezó a apropiar de muchos trabajos intelectuales o en forma indebida con el poderío propiamente de la religión o con el poderío propiamente de lo que era la Inquisición, en el cual pues se le decía a alguna persona que había que hacer una obra de pintura, una obra de escultura propiamente, para que pasara a poder de la iglesia. Entonces, estos personajes propiamente pues lo tenían que hacer a la fuerza, o sencillamente lo hacían por las famosas condolencias propiamente, porque a través de eso yo me comunicaba con Dios, pues en ese sentido, y lograba alcanzar propiamente el reino de la salvación, pues en las creencias que se tenían en aquella época propiamente, en ese sentido. Eso viene mucho en base a las tendencias o en base a las ideas que se transmiten de un grupo poderoso a un grupo minoritario, pues en ese sentido. Luego, pues con la época de la revolución tecnológica, ya ponemos un poco más reciente, pues en ese sentido, aquí les acabo de mencionar así a grosso modo cómo se ha dado el tema de la piratería. Antes de empezar con la época de la reciente, pues ubiquemos también un poco en la época de la conquista o la colonización de América, lo que más conoce todo el mundo, pues con el tema de los piratas propiamente, en el cual los piratas o corsarios, en este caso ingleses, se apropiaban de embarcaciones que España o Portugal, a través de las riquezas que se llevaban de esos lugares y se los llevaban a Europa, pues los ingleses se apropiaban propiamente de esas embarcaciones, lo que nosotros conocemos como la piratería en ese sentido, o los barcos piratas. Pero ahora poniéndolo más reciente, con el auge del Internet, pues ha ocasionado que el estudiante propiamente o el investigador, porque también este es un problema muy lamentable, que no solo a nivel de prelicenciatura se da, sino que también se da a nivel de maestrías y de doctorados propiamente. Muchas personas siguen, dicen, supuestamente ya a nivel de maestrías o doctorados, eso ya no tendría que darse, pero lamentablemente sí se da. Hay muchas personas que siguen manejando la idea de piratear.
porque algunos lo ven propiamente como ya como una costumbre, ya como una tradición, pues. Si así me lo permitieron en básico, en diversificado, y así me logré graduar en la universidad, pues voy a seguir reproduciendo. Y ahí después les voy a demostrar cómo a veces las mismas universidades fomentan ese apartado de la piratería, pues, en ese tipo. Entonces, ahora con el uso del Internet propiamente, pues el estudiante se ha mal acostumbrado, en este caso, o sea, una especie como de, propiamente, de haraganería, en ese sentido. Lo quieren tener todo fácilmente, pues, en ese sentido. Tengo la computadora, tengo la tablet, propiamente, o el teléfono inteligente, coloco ahí en el navegador o en el buscador que estoy utilizando el tema y hago ese proceso de copiar, pegar, imprimir, pues, en ese sentido. O todos en algún momento, yo sé que a algunos se va a molestar, pero es la realidad en ese sentido, todos en algún momento hemos recurrido a algún tipo de trampa en la elaboración o en responder determinado examen, por decirlo de alguna manera. A veces intencionado o a veces no intencionado. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros de forma intencionada es cuando en algún examen hacemos el famoso acordeón o el famoso chivo, por decirlo de una manera. Entonces nosotros consideramos que este curso lo tengo que ganar o el parcial lo tengo que ganar porque es la forma en la cual yo me voy a obtener. Y aquí ya viene la ética, como decíamos. Si no me descubren, pues no hay ningún problema. Y de todos modos, si otros lo hacen, porque yo no lo hago, la mentalidad que tienen algunos. O en el caso, por ejemplo, de la San Carlos, más que todo el campus central, pues en ese sentido, yo no estoy diciendo que en las privadas no se dé esto, pero es más factible en la San Carlos. Ahorita la van a entender por qué. Se recuerdan antes de al año 2020. Yo sé que algunos ya tienen como 3, 4 años de no ir a su universidad en el campus central, pues en ese sentido, en ese apartado. Cuando se normalice todo, primeramente Dios, pronto será esto, en el sentido de que se devuelvan las instalaciones, pues en ese sentido, se recuerdan ustedes los escritorios. Yo no estoy diciendo que en las privadas no se daba esto, pero era más difícil, pues en ese sentido. Ahorita lo van a entender por qué. ¿Se recuerdan que en las aulas del campus central, esos escritorios parecían enciclopedias, por decirlo de una manera? Tenían de todo. Era un Google sin conexión a Internet. Aparecía material de diferentes cursos en la paleta donde se sentaban, en la parte de abajo del escritorio. O sea, había de toda información. Y pues muchos estudiantes pues se peleaban esos escritorios a la hora de un examen porque sabían que ahí estaba la resolución de ese examen o los que se colocaban del lado de la pared, propiamente, ya sea al lado izquierdo o el lado derecho, o en la parte de atrás, propiamente, o si usted tenía muy buena vista, pues en la parte de enfrente de usted, pues ahí estaba todo tipo de material. Ahora, para los que vayamos a regresar al campus central, pues cuando regresen, propiamente, van a notar dos grandes diferencias, pues propiamente. La primera diferencia que ustedes van a notar es que al interior de los edificios se ven como edificios nuevos, al interior de los edificios. Tanto el personal de mantenimiento, el personal que cuida los edificios, pues han logrado cumplir su trabajo en estos 3 a 4 años que llevamos propiamente, y los edificios están repintados y los escritorios están como nuevos, pues en ese sentido. Ya cuando regrese el estudiante, pues van a notar, y a algunos les va a doler porque esos escritorios se ha perdido la información, se perdió en el tiempo, por decirlo de alguna manera, pues. Pero no tardará ni 2, 3 semanas y algunos recuperarán ese material, pues volverán a colocar esa información en el escritorio que servirá para la posteridad de la posteridad, porque eso queda grabado para otras generaciones, pues en ese sentido. Mucho de ese material no es de hace 2, 3 años, pues mucho material viene de la época de los años 80, pues por decirlo de alguna manera, pues. Pero ese es el proceso de piratería. O a veces propiamente también cuando nosotros, como decíamos anteriormente, en forma indebida, pues utilizamos algún tipo de material propio o material de otras personas y no hacemos el tipo de citación. Entonces, eso es lo que ha ocasionado propiamente el plagio, propiamente. Y aquí vendrían esos daños que se dan propiamente, los daños morales del autor, sobre todo en su producción intelectual, como los derechos patrimoniales o los derechos de explotación, en ese sentido. Cualquier persona que cometa plagio se le llama en este caso plagiador y en ese momento se está convirtiendo en un ladrón, propiamente. En un ladrón, en este caso, desde el mundo de vista intelectual, pues un ladrón de poca monta, obviamente, porque se empieza a utilizar algún tipo de material que no es suyo, probablemente. Yo les dije al inicio de este curso, o más que todo en la sesión número 2, yo les daba un tip. Yo les decía, el 99.99% de su tesis tiene que ser de ustedes.
tienen que ser con sus propias palabras, el 99.99% de su tesis. Y el punto 1, que me hace falta para el 100, es cuando yo cito o cuando yo incluyo propiamente algún tipo de frase, oración o palabra, o lo que yo necesito, e incrusto dentro de mi trabajo, pero explico por qué, propiamente. Doy las razones, motivos o circunstancias. Lo ideal sería que usted propiamente no citara otras fuentes o no incluyera paras o frases. Eso sería lo ideal. Pero en algún momento necesitamos incluir algo propiamente. Necesitamos incluir esa frase, ese concepto, esa oración. Entonces, digo, eso está bien, pues no hay ningún problema. Pero el siguiente párrafo, los siguientes dos párrafos, debemos de explicar por qué lo estamos utilizando, cuál fue la razón propiamente para citar esa fuente reconocida. Debemos especificar, debemos de alguna forma incluir propiamente si estamos a favor o en contra de esa incrustación del material. Porque algunas personas creen que porque yo incluyo esa citación, estoy aceptando lo que ese autor dice. No necesariamente. Yo puedo incluir algún tipo de material y no estar de acuerdo con lo que este autor indique. Eso es el neoconocimiento. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender propiamente a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo académico. El reconocimiento, pero también aportar nuevas ideas, nuevos conocimientos. Y ese es el objetivo de la tesis. Que usted deje propiamente esos apartados o esas situaciones en ese sentido propiamente. Es imperativo, lamentablemente, pues esto es imperativo y eso se está tratando de combatir en todas las universidades, el tema del plagio, propiamente. Para algunos es natural plagiar, lo ven normal propiamente el plagio. Como digo, a veces es fomentado por el mismo catedrático o a veces el mismo estudiante lo acepta como parte de los aspectos de la misma costumbre, pues, pero esto de alguna forma está ocasionando que se vuelva una especie como de impunidad en ese sentido. Todos en algún momento, y como les dije anteriormente, hemos recorrido algún tipo de trampa para la aprobación de algún examen o la presentación de algún tipo de trabajo propiamente. O a veces nosotros propiamente nos ha costado hacer algún tipo de documento, en ese sentido, nos han dejado algún tipo de investigación, por ejemplo, trabajos grupales, por decirlo de una manera, hemos hecho esa presentación, hemos hecho esa conferencia propiamente y alguna de las personas se queda con ese material y puede ser que ese material lo utilicen para hacer algo, otro tipo de trabajo o lo utilicen para hacer su tesis, pero las personas no lo citan en ese sentido. Y eso es lo que vamos adelante más, vamos a ver, cómo se conoce como el famoso autoplagio. Pues, hay personas que no creen que yo mismo me puedo piratear en ese sentido. O sea, el mismo estudiante se autopiratea cuando no presenta de dónde viene ese tipo de material, cuando lo han utilizado en otros cursos o lo han utilizado en otros proyectos propiamente. Y creen que como es mío, pues yo lo puedo utilizar en la tesis. Es cierto, pero indique de dónde viene pues, ese tipo de material. Y vuelvo a repetir por qué lo está incluyendo, en este caso, en su tesis. Pero en este caso, nosotros debemos también de comprender o debemos de saber propiamente qué es y qué no es piratear en ese sentido. Una forma, propiamente la forma más común de piratear es cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos Internet y hacemos el proceso de copiar, pegar, propiamente. Pero hasta ahí va todo bien, hasta ahí va todo bien, pues, repito, la situación, usted lo puede utilizar, eso no hay ningún problema, pero después explique por qué en ese proceso. Pero algunos no, algunos sencillamente hacen ese proceso de copiar y pegar y continúan con su trabajo y no indican las razones propiamente, o no hacen la citación de la fuente, o a veces hay personas que se inventan los libros, se inventan los pies de página, se inventan los autores propiamente. Eso lo vamos a estar viendo entre los tipos de plagio, pues en ese sentido, para tratar de evitar que la plataforma, como ahora se conoce propiamente, pues con el uso de las plataformas de las facultades, evitar ese problema del plagio. Pero en algunas universidades propiamente esas plataformas no están tan actualizadas pues, en ese sentido. Hay algunas plataformas que ya tienen más o menos unos 5 a 10 años propiamente y no les han dado una especie de mantenimiento o no han actualizado el software, pues en ese sentido. Entonces hay muchas formas de poder combatir esas plataformas. Como se dice, a toda acción hay una reacción en ese sentido. Así como hay plataformas que detectan el plagio, también hay plataformas que lo ocultan, pues, en un sentido.
Y ahora hay algo muy de moda, pues en ese sentido. Recuerda cuando vimos el tema del marco metodológico. Ahora mucha gente empieza a hablar ya de inteligencia artificial. Y miren, ustedes pueden utilizar inteligencia artificial para hacer su tesis y salen muy buenas tesis en ese sentido. Usted le da las instrucciones, usted le da el software, usted le da los algoritmos propiamente al programa de inteligencia artificial y le va a hacer una muy buena tesis en ese sentido. Pero recuerde que no es de usted. La hizo, en este caso, el programa informático. Pues él es el que se va a graduar, no usted. Pues, pero algunas personas dirán, no, mientras no me detecten, pues yo así lo presento. Eso ya es la mentalidad y eso ya es la idiosincrasia que cualquier persona utilice para el aspecto del plagio. Pues, repito, lo que para algunos es, para otros no es. Pues ahí entran los aspectos de ética. Pues, en el tiempo. Otra citación, otro aspecto que usted debe de propiamente de combatir o debe de alguna forma de usar para que no se le detecte el plagio propiamente, era lo que decíamos, la paráfrasis propiamente. La paráfrasis es la forma ideal de evitar ese plagio. Es decir, que usted va a interpretar lo que otros o otro autor utilizó propiamente, pero usted lo va a pasar a su propio lenguaje. Y esa es la idea. Y usted a través de esa interpretación, como repito, plantee ese nuevo conocimiento. En este caso, pues el parafraseo es una técnica sencilla que necesita que usted recoja las ideas de otros autores y usted las plantee. Claro, eso es difícil. Yo no estoy diciendo que a la primera me va a ser fácil de hacer eso. Hay un dicho que dice que la práctica hace el maestro. Y se recuerdan cuando vimos el tema del marco conceptual, cuando empezamos con antecedentes del problema. Al principio, y yo no estoy acostumbrado, porque muchos catedráticos que he llevado a lo largo de mi vida académica, tanto en básico como en diversificado, como en la misma universidad, no me exigen los trabajos así. Sencillamente los catedráticos dicen, cópienlo o preséntenlo de cualquier tipo de material. Licenciado, con nuestras propias palabras. No, hombre, solo copien. O sea, el mismo licenciado fomenta el tema de la piratería y todos creemos que así va a ser en todos lados, pues, obviamente. Y nos encontramos con, a veces, digamos, así lo vemos, o así lo ve la mayoría de estudiantes, con aquellas desagradables sorpresas cuando un licenciado sí lee nuestro trabajo y nos indica que eso está pirateado, en ese sentido, o nos indica que nosotros no somos los autores y nos lo demuestra propiamente. Es decir, pero el estudiante cree que la investigación es eso, de ir a recopilar datos. Es decir, eso no es investigación, eso es recopilación de datos o es una memoria de labores propiamente. La tesis, como cualquier tipo de trabajo académico, o EPS o cualquier otro, nos va a costar el ojo de una cara y nos cuesta lo que las gallinas ponen, pues, y no es fácil propiamente que uno se esfuerce en hacer la tesis para que venga otro propiamente y en forma indebida se aproveche de nuestro trabajo que a nosotros nos ha costado y pues él se gradúe lo más pronto posible. Tal vez a nosotros la tesis nos costó 14, 16, 18 meses de trabajo propiamente, aquellos desvelos, aquel esfuerzo económico, aquel esfuerzo intelectual para poder graduarnos, para que venga otra persona y en forma inapropiada se aproveche nuestro material. Eso es lo que molesta, eso es lo que duele, pues, en ese sentido. Y no se trata de ser egoísta propiamente, eso no es ser egoísmo, eso sencillamente es que uno reconozca el esfuerzo de otras personas, pues, en ese sentido. Entonces, el parafraseo es cuando usted va a recoger propiamente las ideas de otras personas y usted las va a interpretar. Y eso era lo que yo les decía al inicio del curso. La tesis de ustedes tiene que ser interpretación propia, porque ustedes van a ser el nuevo profesional, el nuevo, en este caso, el nuevo ingeniero, el nuevo abogado, el nuevo psicólogo, el nuevo pedagogo que va a presentar nueva información. Y recuerden que ustedes hicieron una propuesta en su marco teórico. Ahora imagínense esto, imagínense, aquí me voy a incluir solo un poco con los de derecho. Imagínense, un abogado que haya pirateado su tesis, propiamente, o pirateado la tesis, ¿qué capacidad moral tendrá para poder defender los derechos de autor de otras personas? En ese sentido, él sabe que la tesis con la cual él se graduó está pirateada y va a llegar un cliente y le va a decir, mire, tuve tal problema porque en tal universidad o en tal situación X persona pirateó mi trabajo. Entonces él va a decir, si yo lo hice, ¿cómo voy a poder defenderlo? Pues, es decir, entonces, hay que saber ubicarse también en esa situación. Otra forma de combatir propiamente o evitar el plagio, pues es el uso de la citación. Debemos de nosotros entender que además de la parafraseón propiamente, la citación es cuando nosotros utilizamos o cuando nosotros analizamos o interpretamos o rechazamos
o examinamos propiamente el material de otras fuentes y es donde nosotros hacemos ese proceso propiamente de indicar la autoría. Cualquier persona, cualquier autor da el reconocimiento de que usted utilice su material. Ese no es el problema. Pues. Lo que importa es que usted cite la fuente. Eso es lo más importante de todo. Hay algunos casos, y eso lo vamos a ver más adelante, pero yo aquí, y por esto la sesión está grabada en este momento, de las 10 sesiones o de las 11 sesiones que consta este curso, miren cómo lo estoy diciendo yo. Yo en este momento estoy cediendo los derechos para que cualquier persona, en este caso los que están asistiendo a este curso, puedan utilizar estas sesiones para el provecho de ustedes. Pero yo cedí los derechos, ahorita está siendo grabada. Yo cedo los derechos propiamente para que ustedes, a través de las clases, les pueda servir para graduarse en su universidad. Ahí hace de los derechos yo, propiamente. Entonces aquí ya no hay necesidad de citar la fuente, porque el autor original cedió los derechos en ese sentido. Pero si yo no hago ese procedimiento propiamente, cuando usted utilice estas sesiones o utilice cualquier clase de su universidad o cualquier clase o cualquier conferencia propiamente, usted debe de indicar de dónde viene ese tipo de material que usted está citando, en ese sentido, o que usted debe de incluir propiamente dentro de su trabajo. Pero como yo aquí cedí los derechos, esto pasa a propiedad de ustedes, pues en ese sentido. Eso ya sabrán ustedes qué tipo de provecho le podrán sacar. Yo ya le saqué algún tipo de provecho porque yo ya me gradué en la universidad, yo ya voy de salida. Ahora les corresponde a ustedes tomar ese rol o tomar esa batuta de los nuevos científicos que van a ser ustedes, pues en este caso científicos sociales o científicos del área numérica, pues, ese ya es problema ya de ustedes, pues en ese sentido, en ese apartado, pues en ese sentido. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de aprender al usar propiamente la citación, reconocer los derechos propiamente de otras personas. En la actualidad, pues como decíamos, el plagio es un gran problema. Y esto está a nivel mundial, no solo a nivel de Guatemala. Pero en Guatemala han habido 3 casos, voy a mencionarlos, no voy a decir los autores, pero algunos lo van a identificar propiamente. Han habido 3 casos donde se detectó problemas de plagio en ese sentido. Muchas personas empezaban a decir, en 2 propiamente tuvieron que ver 2 universidades propiamente. Muchas personas empezaban a decir por qué las universidades no actuaban ante ese tema del plagio. Y eso lo vamos a ver y lo van a entender ustedes más fácilmente la otra semana, porque en las universidades o las facultades no se hacen responsables del contenido de la tesis. El único responsable del contenido de la tesis, y eso está establecido en uno de los artículos, cuando ustedes vayan a pedir el instructivo de presentación de trabajos finales, hay un artículo que indica que solo el estudiante es responsable del contenido de la tesis, no la universidad, no la facultad, pues en ese sentido. Entonces, en este caso, pues la persona a las cuales fue pirateada esas tesis, pues son ellos los que tendrían que haber actuado, pues, no la universidad, pues. Pero voy a poner los 3 casos que estuvieron recientemente. Yo sé que hay un caso que algunos se van a molestar, pero tenemos que reconocerlo, que fue un delito que esta persona cometió. Bueno, voy a empezar con el caso número 1. Hace unos 3 o 4 años, ¿se recuerdan? Hubo la siguiente situación. Un autor, un compositor guatemalteco, en ese sentido, no voy a mencionar el nombre, pero algunos ya lo van a reconocer, que empezó a hacer una campaña publicitaria o una campaña de promoción a través de su casa disquera, con una empresa embotelladora propiamente, y a través de unas canciones propiamente daba a reconocer o daba a conocer el país propiamente, en ese sentido. Y algunos ya dieron que a cantante me estoy refiriendo. Pues ahí no hay ningún problema. El problema fue lo siguiente, que este cantor o esta empresa publicitaria o esta empresa embotelladora propiamente empezó a utilizar fotografías de una institución pública, en este caso del INGUAT propiamente. Lo que se le pedía a este compositor o a esta agencia de publicidad o a esta agencia, esta empresa embotelladora, es que diera a reconocer los créditos de quién eran los autores de esa fotografía. Lo que había pasado era lo siguiente, que algunos guatemaltecos habían tomado esas fotografías propiamente y se dieron los derechos, en este caso al INGUAT propiamente. Entonces el INGUAT pasaba a ser autor de este tipo de material.
Entonces lo que se le pedía a este cantante o a estas empresas era colocar ahí los créditos, fotografía tomada del Linguat propiamente. Pero muchas personas se fueron en contra de la razón. Algunas personas empezaban a irse del lado del autor o del compositor o de la empresa o de la embotelladora y no aceptaban que en este caso el Linguat tenía la razón y empezaban a decir, es que ahora no puedo tomar fotografías porque el Linguat se va a apropiar de mis fotografías. Es que no era eso el proceso. Estos autores o estas personas que habían tomado las fotografías habían cedido los derechos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aceptar. Entonces todas las personas se iban en contra de la corriente a favor de este cantante. Este cantante y estas empresas reconocieron el error y después aceptaron propiamente que habían cometido esa especie de delito y más adelante pues colocaron ya los créditos. Eso era lo que se les estaba pidiendo, nada más. No se estaba combatiendo que este autor, más que todo que se estaba dando a conocer el país, en este caso Guatemala, no hiciera eso. No era ese el problema, era el problema de reconocer los autores propiamente o de reconocer los créditos. Pero mucha gente se fue en contra del Linguat, pues en ese sentido. Algunos ya se dieron cuenta de qué autor me estoy o qué cantante me estoy refiriendo. Ese es el caso 1. Hubo otro caso, no voy a mencionar el nombre, pues por en ese sentido, pero algunos lo van a identificar. Eso fue hace más o menos unos, hace 4 años, hace 8 años propiamente. Había un candidato presidencial propiamente de un partido que encabezaba las encuestas propiamente, las tendencias para ser propiamente el nuevo presidente de Guatemala. Pero no sé por qué propiamente alguien hizo un proceso de investigación en ese sentido y a través, porque esta persona presentó este candidato y todavía lo sigue utilizando esta persona propiamente, este candidato en aquel tiempo presentaba que tenía una tesis de doctorado propiamente y alguien hizo un proceso de investigación de este candidato y se descubrió que este candidato propiamente había utilizado la tesis de una universidad de Perú, propiamente, en ese sentido. Entonces, pues aquí la persona que tenía que haber actuado, pues era la persona que se vio damnificado. Pero por lógica, el otro, no, la persona que se vio damnificada, pues no iba a venir de Perú a poner una denuncia aquí en Guatemala ante una institución que está coaptada propiamente y en el cual propiamente pues no iban a solucionar ese problema. Ese fue el caso de un candidato presidencial. Hace unos 2 o 3 años hubo otro caso. Y algunos ya también ya saben, primero ya saben a qué personaje me refiero y ahora el segundo personaje. Es un personaje que buscaba la reelección propiamente de un puesto público. En este sentido. Y también se detectó, en este caso, que a través de, vean, tesis de doctorados haciendo eso propiamente. Ahora imagínense, si en tesis de doctorado hacen eso, ¿cómo no lo van a hacer en una tesis de maestría o en una tesis de prelicenciatura, por decirlo de alguna manera? O en trabajos de ETS, en trabajos técnicos, por decirlo de alguna manera, en ese apartado. Entonces, este personaje, pues, se detectó que había también, no plagiado la tesis, pero había plagiado un capítulo de otra tesis, pero el problema era que esta persona a la cual le habían plagiado el documento, pues no puede defenderse, porque esta persona ya falleció en ese sentido. Entonces, y aprovechándose de la fuerza de este poder que tiene esta persona, pues nadie le puede llevar la contraria por un momento, porque él o ella propiamente tiene cierto poderío, tiene ciertas influencias políticas. Algunos ya saben a qué personaje me estoy refiriendo. Esos son casos conocidos, pero también hay otros casos propiamente en el cual pues muchas personas han incurrido en el proceso de la piratería. Y sé bien cómo se los digo yo. Si ustedes van a piratear algo, fíjense bien cómo lo estoy diciendo. Si van a piratear algo, por lo menos lo saben piratear, pues, en ese sentido. ¿Se recuerdan allá cuando vimos los errores comunes a la hora de hacer las tesis? Y yo les mencionaba los 4 tipos de asesores. Y les mencionaba el asesor número 1. Aquel asesor que no lee, aquel asesor que me dice, yo no te va a complicar la vida vos. A mí tráeme todo y yo aquí te lo firmo. Ustedes saben que una firma es muy delicado, pues. Si usted va a piratear algo, fíjense cómo lo estoy diciendo. Si usted va a hacer ese proceso de plagio, por lo menos ahí se fija de quién es el autor. ¿Quién es el autor del material que usted está plagiando? Es que hay algunos que ni siquiera hacen ese gran trabajo de revisar el autor. Resulta que yo quiero piratear la tesis y pirateo tesis de mi misma unidad académica.
pirateo tesis del decano, pirateo tesis del encargado de metodología, o pirateo la tesis de mi asesor, pues, por lo menos usemos un poquito la lógica, pues, si va a piratear, vea quién es el autor, pues, porque algunos ponen desde donde dice universidad hasta el punto final y todo la copian. Y ahí vamos a ver más adelante esos tipos de plagio que se presentan. Pero si usted va a hacer eso, por lo menos sepa hacerlo, pues, en ese sentido. Aunque el tema del plagio, como decíamos anteriormente, pues no es un tema reciente, pues en sentido. Ahora, con la situación de la pandemia y con el uso de las plataformas, pues todas las universidades, todas las unidades académicas, pues cualquier tipo de trabajo que usted presente, pues es pasado por la plataforma y se detecta ese tipo de plagio. En algunas universidades, pues se les dicen, miren, les permitimos entre el 5 al 10%. Pero ya la gran mayoría de universidades están con cero tolerancia, nada de piratería, pues. Sepa propiamente hacer un trabajo profesional, porque eso va a hablar de usted, pues, en el sentido, como futuro profesional, pues, en el sentido. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de ese principio, pues, ¿cuáles son las causas que provoca que el estudiante haga propiamente el tema del plagio o haga ese tema del delito? Una de las primeras causas por la cual el estudiante hace el tema del plagio es la comodidad. Ahora el uso de Internet, propiamente. El uso del Internet tradicional o el uso de Deep Web, o sea, el Internet oscuro, propiamente. Ustedes cuando, si, viste bien como se los digo, aquí les estoy dando algunos tips, ya dependerá de usted si los usa o no, pues en ese sentido, espero que no lo use, pues aquí sí es un consejo que espero que no lo use, pues. Pero en este caso, si usted va a utilizar el Internet oscuro, pues hay que utilizar metabuscadores, en este caso hay que buscar navegadores especializados y ocultar el IP, pues propiamente, porque también a través del Internet oscuro me puedo meter a otro tipo de problemas, en el sentido, ¿no? Por querer hacer una tesis me puedo meter a problemas más complicados, pues en ese sentido, pero eso ya es cosa ya de usted. Pues. Entonces, ¿qué sucede? Que la comodidad ahora del uso de Internet o la comodidad que provoca la inteligencia artificial hace que el estudiante caiga en esa tentación, propiamente, en el sentido de piratear. Pero también existe otra situación. Es tanta la información, tanta la información que hay, propiamente, publicada en Internet como no publicada en Internet, que hace que el estudiante caiga en ese proceso de tentación. Bien, si usted va a piratear algo, pues piratea algo que no esté en Internet. Es que esa es la costumbre que tiene. Todo lo quieren de Internet. Está bien, pues. Pero si usted va a piratear su tesis, váyase a las bibliotecas, en sentido, y váyase a lo que sería la sección de hemerotecas o váyase a la sección de revistas propiamente. Ahí va a encontrar mucha información que no ha sido subida a Internet propiamente. Y esa sería una forma para que no le detecten el plagio, por decirlo de alguna manera. Bien, los consejos que les estoy dando yo, pues en ese sentido. Esto ya dependerá de usted si los hace o no, pues propiamente. Entonces, irme a revistas propiamente y de alguna forma verificar que esa revista no tenga una publicación o que ese material que yo estoy utilizando no esté publicado en Internet. Porque entonces ahí las plataformas me van a detectar. Pues, o sea, todo ese esfuerzo que yo estoy haciendo, dice, ir a buscar material que no esté publicado, mejor lo debo de invertir en hacer una tesis propia. Pues, pero algunos se complican la vida y quieren hacer ese proceso. Pues, entonces, eso es ocasionado por tanta información. Es que hay tanta información en Internet, como hay tanta información que no está publicada en Internet, que hace que el estudiante caiga en ese proceso. Y también, pues, el problema ahora de la situación de algunas universidades. No voy a mencionar nombres porque aquí sí ya me voy a meter a Camisa Cebaras, pero en ese sentido, hay algunas universidades que se conocen como las universidades garage. Son aquellas universidades que venden títulos propiamente. Se venden unos títulos que uno dice, ¿y estas carreras qué onda? Pues lo dice uno así. Pero se ven por la situación de las famosas comisiones de postulación. Hay ciertas comisiones que son apetecidas por ciertos grupos propiamente y se necesita que haya cierta cantidad de personas profesionales para que puedan adquirir un título propiamente y puedan alcanzar estos puestos. No voy a mencionar el nombre de las universidades porque ahí sí ya me estoy metiendo en problemas, pero en ese sentido hay un par de universidades que sí están cayendo en esa tentación de vender títulos propiamente en ese sentido. Y la gente pues los compra. Y de aquí que se averigüe que ese título es cierto o es falso, propiamente, pues, tiene que hacerse un proceso de investigación. Y sabemos que hay instituciones que tendrían que hacerlo que no cumplen ese papel o no cumplen ese rol propiamente en ese sentido. Entonces, esa es la situación propiamente del plagio. Pues. Eso es lo que ha provocado en ese sentido. Ahora,
El tema del plagio tiene que ver mucho con una palabra clave, honestidad, en ese sentido. Pero la honestidad, al igual que el tema de la ética, es muy debatible. Y como les dije anteriormente, lo que para algunos es, para otros no es. Y aquí utilizando un principio que Maquiavelo manejaba, que era lo siguiente: no me importa el medio, me interesa el fin. Yo lo que quiero es graduarme, propiamente. Entonces, no me importa si para eso tengo que piratear. Pero en el tema del plagio, pueden haber 4 tipos de sanciones hacia la persona que se le ha detectado el tema del plagio. En ese sentido, las 4 sanciones pueden ser lo siguiente. Número 1, llamada de atención. Bien, en este caso, el asesor, la primera persona que tendría que hacerle, en ese sentido, mire compañera, mire compañero, está pirateada su tesis. Pero mire, esa tesis es de tal persona. Y le demuestra a través del uso de las plataformas. No haga eso, eso no es debido, pues, propiamente. Entonces, podría venir una primera llamada, en este caso, una llamada de atención interna entre el asesor y usted, propiamente. Pero eso es cuando el asesor se preocupa por usted, cuando el asesor es ese proceso de investigación. Pero se recuerdan que hay asesores que no lo hacen propiamente. Hay asesores que solo quieren firmar, o hay asesores que ni hacen el proceso de orientarlo. Se recuerdan el tercer tipo de asesor. Me tiraron al agua y a ver cómo yo me salvo, pues, en ese sentido. Entonces, ese es el primero. La llamada de atención, que en este caso podría ser por el asesor, el encargado de metodología. O a veces el encargado de metodología tampoco cumple ese papel, pero hay otra tercera persona, el revisor. Y ese revisor lo vamos a conocer la otra semana. El revisor es la persona que se va a encargar de que nosotros cumplamos con todos los procedimientos que nuestra unidad académica nos solicita para la presentación de trabajos. Algunos solo creen que tengo que convencer al asesor o tengo que convencer al encargado de metodología. No, hay una tercera persona que necesitamos convencerlo para la aprobación del informe final. Bueno, entonces viene la primera llamada de atención. La segunda sanción que nos podría hacer es suspensión. En este caso, la suspensión de la tesis. En este sentido, nos puede indicar: mire compañero, ya le indicamos que su tesis está pirateada, tiene un alto nivel de piratería. Ya le llamamos la atención como primera vez, ahora le suspendemos la tesis. Se la pueden suspender por 6 meses o por 1 año. Y bien, según usted, al piratear, lo va a hacer más rápido. Más se le complicó la vida, pues mejor haga el proceso de hacer la tesis originalmente. Pero algunas personas hacen ese proceso, la piratean. Pues, bueno, ese sería el segundo tipo de sanción. La tercera sanción es la suspensión de la tesis. Es que siguen muy altos los niveles de piratería y usted no está aceptando las observaciones anteriores, la llamada de atención y la suspensión. Entonces, viene la tercera sanción, es: señor, la tesis se la votamos. O como se dice así en términos chapines, no le aprobamos la tesis y tiene que repetir todo el proceso en ese sentido. Entonces, esa sería la suspensión de la tesis. Y hay una cuarta, sanciones penales. En este caso, viene la persona que se vio afectada, en ese sentido, ya sea el asesor, el decano o algún catedrático o el encargado de metodología que se vio afectado porque usted pirateó esa tesis. Esta persona le va a presentar una denuncia penal, propiamente, en este caso ante el Ministerio Público, ante tribunales, para que usted resuelva su situación jurídica y demuestre que usted es el autor de esa tesis. Pero como usted no es el autor, pues usted va a tener algún tipo de sanción penal, en este caso de 4 a 10 años de cárcel, pues en ese sentido. Quería graduarme en 7 meses y ahora resulta que estoy en la cárcel 10 años, pues en ese sentido. Pero eso es el problema de algunos. Y hay una quinta, que muy poco llega a esto, pero lamentablemente sí se tiene que manejar. Es que hay algunas personas que todavía, aún con la denuncia penal, obviamente, siguen cometiendo el plagio. Y algunos dicen: bueno, me suspendieron la tesis en tal universidad, en la universidad A, me voy a pasar a la universidad B, propiamente. Y allá en la universidad B sí me van a aprobar la tesis, lo que hacemos en el caso de algunas universidades que venden esos títulos. Pero lo que no toma en cuenta el estudiante es lo siguiente: las universidades se comunican. En este caso, hay una persona que tiene una denuncia penal, que tiene una denuncia propiamente por piratería, y se le ha suspendido la tesis o se le anula la matrícula, porque puede llegar hasta ese caso de anular la matrícula estudiantil propiamente. Entonces, la universidad A le informa a las otras 13 universidades. Y las otras 13 universidades ya están sabidas de quién, si en caso llega usted ahí. Usted puede ir a inscribirse, eso nadie le va a negar ese derecho a inscribirse, pero va a estar bajo observación.
porque usted literalmente pues ya informaron de que usted tiene esa costumbre de piratear trabajos. Entonces ya va a ser ese proceso de propiamente de mantenerlo bajo control, por decirlo de alguna manera. Vean los 4 o 5 tipos de sanciones que a veces las mismas personas se buscan, o sea, las personas buscan ese tipo de problemas. Ahora, el plagio propiamente, como dijimos anteriormente, nosotros lo vamos a tomar en cuenta cuando nosotros presentamos un trabajo ajeno, propiamente como propio. ¿Entiendes? Esa es la forma más común de plagio: copiar, pegar, imprimir. En ese sentido. Esa es la forma más común de utilizar ese aspecto del plagio. Pero también hay otros tipos de plagios. Cuando nosotros parafraseamos, y se ven, aquí hay un problema, que hay algunos que parafrasean, pero utilizan el mismo procesador de texto o utilizan un diccionario propiamente. Tienen la frase del autor propiamente y sí utilizan la técnica que les decía, que el siguiente párrafo tienen que ustedes indicarlo con sus propias palabras. Pero ¿qué es lo que hacen algunos? Propiamente le dan a través del procesador, en este caso, o a través de una aplicación, porque ahora con las aplicaciones propiamente, a través del teléfono inteligente, pues subo ese párrafo, lo subo a una plataforma y ahí la plataforma me va a parafrasear y yo le indico qué tipo de vocabulario o qué tipo de palabras debo de utilizar. Pero sabemos que eso está parafraseado propiamente y está mal parafraseado. Si usted va a hacer eso propiamente, vuelvo a repetirlo, ahí lo lee pues. Sentido. Ahí lee ese tipo de trabajo que coincida con lo que se está hablando, porque hay unas personas que lo suben a una plataforma, se les parafrasea de otra forma y lo dejan así, ni siquiera confrontan ese tipo de material. Otra forma de plagio propiamente es cuando propiamente usted utiliza, en este caso, como les decía, plataformas para ocultar el plagio. Hay algunas personas que dicen lo siguiente: yo voy a agarrar mi tesis en mandarín, la voy a pasar a alemán, de alemán a italiano, de italiano a francés, de francés a inglés y de inglés a español. Vean todo el esfuerzo que están haciendo, todo el tiempo que están haciendo. ¿Por qué no lo invierten en hacer una buena tesis? Todo ese proceso. Y supuestamente las personas creen que así van a engañar a las plataformas. Es cierto, podrán engañar a aquellas plataformas que están desactualizadas. Eso sí sucede a través de ese proceso de traducción. Puedo engañar a esas plataformas de algunas unidades académicas que no están actualizadas. Aquí ya entrará aspectos de la misma universidad el actualizar o no esas plataformas. O como decíamos anteriormente, pues con el uso de inteligencia artificial, pues en ese sentido. O en este caso, dice bien, hay personas, otro tipo de plagio es lo siguiente: contratan a una persona para hacer la tesis, porque dicen, es que yo no tengo tiempo, o no tengo ganas, hasta eso dicen, yo no tengo ganas de hacer la tesis, propiamente. Y contratan a una persona, y ustedes lo ven en Facebook, o lo ven en diferentes redes sociales, o ven los anuncios propiamente, hasta lo ven los anuncios de la prensa propiamente, donde hay personas que elaboran tesis. Pues, está bien, pues si usted va a contratar a esa persona, pues está bien, no hay ningún problema. Pues, pero ahí le revisa el trabajo a esta persona. Hombre. Es que resulta que quiero contratar a alguien para que me haga la tesis, pero el contratar incluye, ojo, según una persona, que esta persona que está haciendo la tesis tiene que hacer los aspectos administrativos, tiene que ir a hacer el aspecto de reunirse con el encargado de metodología. Ya solo falta que la otra persona se haga el examen de graduación por usted, pues, señor tío. O sea, se vuelve muy, en algunos apartados, muy arrogante ciertos estudiantes, pues, en ese sentido. O sea, si usted va a contratar a esas personas, ahí revisa los trabajos y le pone ciertas condiciones a esta persona. Pues, yo te voy a pagar propiamente o te voy a dar lo que me estás pidiendo para hacer la tesis, pero quiero una tesis original, no quiero tesis pirateada, porque para eso lo hago yo entonces, pues, en ese sentido. Entonces, esas son algunas de las formas que se utilizan para el plagio. Lo que decíamos anteriormente, y no es plagio. El plagio, como decíamos anteriormente, es cuando usted parafrasea, cuando usted comenta, cuando usted resume, cuando usted condensa información de otros autores y usted indica de dónde viene esa fuente y ahí indica propiamente que, por qué usted lo está incluyendo dentro de ese material propiamente. O cuando alguna persona ha cedido los derechos, como dije yo anteriormente, cuando di la sesión del día de hoy propiamente, que cedió sus derechos. Este tema yo lo he abordado, ya lo abordé con la sección B, ya lo abordé con el curso que doy de elaboración y presentación de EPS, di la misma clase para EPS, o sea, ya voy dando 3 veces este tema, propiamente. Y en las 3 clases he cedido los derechos, ya los cedí. Si alguien utiliza mi material para
la presentación de su trabajo, pues yo lo sé, y ya no puedo decir, no, es que será mío, pues cedí los derechos, señor. Usted sabrá que aprovecha o no este tipo de material que se le está presentando en este motivo. Ahora, ¿cuáles son los diferentes tipos de plagio, propiamente, que el estudiante o los estudiantes utilizan para hacer los trabajos? Ahí se van a dar cuenta que a veces son algunos intencionados y hay otros que a veces no lo sabemos propiamente. Tenemos, por ejemplo, el famoso autoplagio. El autoplagio es propiamente cuando el autor utiliza trabajos que él mismo ha hecho de otras clases o de otros cursos propiamente y los presenta dentro de otro trabajo, pero no indica propiamente que usted ya ha sido y usted ya lo ha utilizado en otras materias o lo ha utilizado en otros cursos. Aquí también a veces el mismo asesor fomenta esto, porque hay asesores, ahí dice bien, algunos asesores que están en contra de que el estudiante se reconozca propiamente. ¿Cómo se va a poner usted como autor propiamente de un trabajo? No, hombre, usted es el autor, pues póngase ahí. No, hombre, usted ya utilizó ese trabajo, ya le sacó algún tipo de provecho y ahora usted debe de reconocer. Y eso está dentro del tema del plagio. Cuando usted no reconoce que usted ha utilizado, que está incorporado trabajos, ideas o fragmentos de trabajos de usted, a pesar de que usted es el autor propiamente, en este caso, de ese material. O lo que decíamos anteriormente, cuando hay trabajos en grupo. Cuando se hacen esos trabajos de grupo, esas conferencias propiamente, alguien se queda con ese material, propiamente en ese sentido. Y en este caso, pues era un grupo de 3 o era un grupo de 5, yo me quedo con ese material, fue un trabajo que hicimos hace 2 o 3 años, o utilizamos el semestre pasado, y yo lo necesito para mi tesis o para mi privado, ojo, ¿entiendes? Porque también el plagio se da en temas de privado. Puede ser que en algunos privados hay que entregar un documento escrito, pues, en ese sentido. Entonces, lo utilizo para el trabajo y no doy los reconocimientos. Pues. Y como nadie reclama, pues nadie indica que es autor o autoría. Claro, aquí el problema es que las plataformas no detectarían ese tipo de trabajo, pues, en ese tipo de situación. Eso es cuando propiamente el catedrático, el buen catedrático, pues utiliza ese trabajo y lo sube a la plataforma, pues en ese sentido. Pero la mayoría no lo hacen, porque ya para qué me voy a estar complicando la vida, para qué voy a estar subiendo todos los trabajos de los estudiantes, dicen algunos catedráticos. Entonces, el autoplagio es cuando usted se apropia de material que usted ya hizo y los vuelve a reutilizar. Sería una especie como de clonación, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos otro tipo de plagio, en el sentido. Voy a dar un poquito aquí la clase, aquí está. Después regreso a la plantilla anterior. Otro tipo de plagio que es muy utilizado es el proceso de copiar y pegar, que es el más común que todos hemos conocido propiamente. El tema del copiado y pegado es cuando usted propiamente utiliza algún trabajo de otros autores o utiliza una página de internet y lo pega dentro de un documento de Word. Está bien, pues hágalo. Pero ahí, por favor, ¿se recuerdan ustedes cuando estaban en básico o en diversificado o en los primeros años de la universidad, aquella persona que copiaba algo de internet, pero por lo menos él le quita el hipervínculo, pues? O sea, por lo menos haga ese esfuerzo, quite el hipervínculo, porque a veces el catedrático o el asesor o el encargado de metodología, a veces sin necesidad de pasarlo por la plataforma, se detecta que está pirateado, porque aparece el hipervínculo, aparece la dirección en ese sentido, en ese apartado, o aparece aquella famosa palabra, editar, propiamente. O en algunas páginas de internet, que ahora ya utilizan una especie como de protección, le permiten que usted copie esa frase propiamente o esa parte que usted necesita y usted copia esa frase, lo pega en Word propiamente y después de haberlo pegado en Word aparece otra frase donde dice documento tomado de tal página, indica la citación propiamente, pero el estudiante ni se da cuenta de eso propiamente. Entonces el catedrático o el asesor o el encargado de metodología lee su trabajo y ahí se da cuenta que usted lo copió, pues, en ese sentido, que usted solo hizo el proceso de copiar y pegado, pues, en ese sentido. Luego viene propiamente lo que es búsqueda y reemplazo, que lo que se hace ahí propiamente es cuando usted hace el proceso de buscar el material propiamente en internet y lo que decíamos, utiliza alguna plataforma, una plataforma para ocultar el plagio o utiliza inteligencia artificial. Miren, utilizar inteligencia artificial, yo los invito, háganlo, utilícenlo, pero no para plagiar, pues en ese sentido. La inteligencia artificial nos tenemos que acostumbrar, ya va a formar
parte de nuestra idiosincrasia, ya va a formar parte de nuestra cultura. En un principio, allá en los años, cuando 1985, a principios de los años 90, cuando empezó a aparecer Internet, la gente se asustó. Decía, es que Internet es cosa del diablo. Ahora, muchas personas creen que la inteligencia artificial también es cosa del diablo, pues, pero es que no tenemos conocimiento, no sabemos propiamente, y cuando desconocemos de algo, nos asustamos. Pues, pero la inteligencia artificial llegó para quedarse, eso es parte propiamente del quehacer del nuevo profesional. Eso nos va a permitir actualizarnos a los tiempos. Y como dice un dicho, el ser humano es un ser evolutivo, es un ser cambiante, y la inteligencia artificial va a hacer ese proceso, pues, pero algunas personas están con ese miedo. Entonces, algunos creen que la inteligencia artificial solo sirve para cosas malas, y en este caso, pues para hacer las tesis. Entonces, yo utilizo un documento, utilizo inteligencia artificial, ahí estoy utilizándolo mal, pues en ese sentido, y hago otra tesis. O, como decíamos al inicio, el proceso de crear algoritmos o crear algún tipo de software para crear tesis, pues en ese sentido. Luego viene el remix. El remix es la forma más común, propiamente. El remix es cuando se hace una especie de mezcla, como si en términos chapines, un chismul de todo. Agarran la tesis A, agarran el párrafo 1, agarran la tesis B y el párrafo 2, agarran la tesis C y el párrafo 3 y los unen propiamente. Está bien, pues si lo va a hacer, háganlo. Pero se recuerdan, por lo menos interconecten los párrafos. Es que empieza a hablar de una cosa, el párrafo 1 y el párrafo 2 nada que ver y el párrafo 3 nada que ver. O sea, haga un proceso de conexión entre los párrafos, pues en ese sentido. Porque si usted no hace ese proceso, ahí se detecta que está cometiéndose plagio, sin utilizar plataformas, pues en ese sentido. El quinto es lo que decíamos, el reciclado o el autoplagio. Es volver a utilizar otro tipo de material propiamente que nosotros ya lo hemos utilizado en otros cursos. Luego viene el híbrido propiamente. El tipo de plagio de híbrido se conoce de la siguiente forma. Es cuando yo utilizo algún tipo de material, cuando utilizo algún tipo de documento propiamente, lo hago pasar como un documento original propiamente, pero modifico, en este caso, la fuente o modifico al autor propiamente. ¿Qué significa? Que le cambio el nombre al autor del libro. Me invento un autor, me invento la fuente propiamente, me invento el pie de página, por decirlo de alguna manera. Algunas personas dicen, yo voy a poner a mi mamá, yo voy a poner a mi abuelo, yo voy a poner a mi tío, a mis hijos dentro de mi tesis propiamente. Y los ponen propiamente como autores de un documento que no existe. Y si existe ese material, lo ponen a esa persona como el autor de ese tipo de documento, de ese tipo de material que se ha creado. Ese es el famoso plagio híbrido, donde yo me invento propiamente la información, me invento los pies de página o me invento los libros. Por ejemplo, cuando usted entra a Word y entra a la barra de herramientas y ahí dice en el aspecto de citar propiamente y ahí le aparecen, dice, para aquellos que quieren conocer los estilos de citación, entre a Word y entra a la barra de navegación, de barra de herramientas, y hay una parte donde dice citar, y ahí le aparecen los distintos estilos de referencia propiamente. Les aparecen en Word 2003, Word 2016, 2019, les aparecen más o menos entre unos 7 a 8 estilos de referencias. Y si usted, dentro de su unidad académica, le piden un tipo de citación, por ejemplo, en el área de medicina, que le piden las normas de Vancouver, usted puede bajar archivos en Internet e insertarlos a Word. Hay un procedimiento para poder hacer ese proceso de citación. Pero dice, bien, ese es el procedimiento. Entonces, cuando yo estoy utilizando Word, hago el proceso, me abre la ventana propiamente y le ingreso los datos. Pero ni siquiera verifico que sean realmente autores reales. Sencillamente me los invento o copio mala información, pues en ese sentido. Ese es el proceso de plagio híbrido. Luego tenemos el tipo de plagio mosaico o mashup, como se le conoce. El tipo de mosaico propiamente también tiene el nombre de mosaico o plagio directo, propiamente. Es cuando nosotros hacemos una copia de un documento, le cambiamos algunas palabras propiamente, en este caso utilizo un diccionario de sinónimos o antónimos. Se recuerdan cuando vimos la semana pasada el tema de la presentación de resultados, los diferentes tipos de diccionarios que se pueden manejar, pero algunos a través del procesador de texto utilizan ese diccionario de sinónimos y el procesador les cambia algunas palabras, por sentido.
pero la idea es la misma. ¿Sí? Y la plataforma detecta la idea, no detecta propiamente el texto, sino que la idea. Y usted quiere ver una forma para detectar que usted está cometiendo plagio, hay una forma sencilla. Agarre ese párrafo, utilice Google, el Google tradicional, y se ven, copie ese párrafo que usted pirateó, péguelo en Google y ahí le va a decir de qué página es y de qué fuente viene propiamente. Utilizando el mismo Google tradicional. Ahora, si cuando usted ya utiliza Google Académico o utiliza otro metabuscador, ya le indica propiamente de dónde viene la fuente. Pues. Y eso es lo que utilizan las plataformas. Pues, entonces, el mosaico o machu propiamente es cuando yo le doy a través del procesador de texto propiamente, donde le voy a que me cambie ciertas palabras o ciertas frases o ciertas oraciones. Luego viene el error 404. El error 404 es cuando yo utilizo o me invento páginas de Internet. O sea, ¿se recuerda cuando vimos el tema de las fuentes? Yo les indicaba cómo utilizar ciertos dominios propiamente. El error 404 es cuando propiamente hago la página, propiamente yo me invento la dirección electrónica y la coloco dentro del documento de Word. Sí me doy el proceso, cuando yo hago, aunque sea una página inventada propiamente, cuando lo hago en Word, me queda el hipervínculo. Pero yo me he dado cuenta propiamente de ese proceso y le quito el hipervínculo. Pues está bien, todo bien, pues, son fuentes inexactas o fuentes inexistentes. Entonces resulta que en este caso, propiamente, dejo ahí el link, le quito, recuerden que quitar el hipervínculo no es solo quitar lo azul propiamente, sino que quitar el enlace a la página. Pero algunos solo le quitan lo azul, pero dejan el enlace propiamente. Entonces, cuando viene el encargado de metodología o viene el asesor o viene el revisor, se da cuenta de que ahí hay un hipervínculo, pues copia ese hipervínculo propiamente, lo conecta a través de Internet y le va a utilizar el error 404. O sea, va a decir, esa página no existe propiamente. Esa es ahí un proceso sin utilizar plataformas para ver esa situación del plagio. Luego viene el error RSS, propiamente. El error SS, propiamente, este es muy poco trabajado por parte de algunas personas que piratean las tesis, propiamente. El error 400, el error SS es el siguiente. Es cuando usted propiamente utiliza algún tipo de material, cuando usted utiliza algún tipo de documento, en este caso, y hace propiamente lo que se conoce como ya sea fabricación de datos o las referencias falsas o el parafraseo inapropiado. ¿Qué significa? Que usted de alguna forma va intercambiando o va utilizando propiamente algún proceso de ideas. En este caso, lo que hace usted es copiar ese párrafo, lo pone con sus palabras propiamente, pero el problema es este. El problema cuando usted hace ese tipo de aplicación es que usted de alguna forma comete lo que sería propiamente el método de clasificar propiamente los trabajos o presentar el trabajo de usted mismo o el trabajo como que usted fuera el autor, pero en este caso, a través de inteligencia artificial, propiamente puede utilizar YouTube, propiamente. Este es muy poco trabajado ahorita todavía. La inteligencia artificial me permite hacer esto. Y es ahí donde se necesita actualizar las plataformas de las universidades. ¿Cómo utilizo la inteligencia artificial? A través de YouTube, propiamente. En este caso, yo entro a YouTube propiamente, veo un documental, propiamente en ese sentido, copio el enlace de YouTube propiamente, ingreso a la plataforma de inteligencia artificial, pego el enlace y la inteligencia artificial me vuelve ese video, me lo vuelve un documento propiamente, o me vuelve ese documento a través de un trabajo académico. O sea, el video se convierte en un trabajo académico. Eso es a través de un proceso de inteligencia artificial. Eso las plataformas actualmente, la gran mayoría de las 14 universidades, pues 12 no han actualizado, simplemente, pero 11 no la han actualizado. Las que están muy bien actualizadas es la plataforma de la del Valle, la plataforma para detectar plagio, la del Valle, la de propiamente la Universidad de San Pablo y la Universidad propiamente la Galileo, en ese estilo. La San Carlos sí tiene un problema ahí, no actualiza. Por las situaciones que hay ahorita, por las situaciones de que no pueden entrar a los servidores, pues ese es otro inconveniente. O a veces, propiamente, hay algunas personas
que no lo quieren hacer, ya se vuelve por una especie de pereza, eso lo vamos a ver más adelante. Pero el error, como decía, el error SS propiamente es utilizar, en este caso, grabaciones de YouTube o, ojo a este sentido, también hay un tipo de error RCS, que es el siguiente. Estamos en una clase, propiamente. Yo no sé quiénes de ustedes, propiamente, están grabando la sesión. Ustedes lo pueden hacer, tienen una cámara de video o cuando están en una clase, propiamente, hay que pedirle permiso al maestro o al catedrático. Licenciado, ¿me permite poder grabar la clase? Entonces el licenciado va a decir lo siguiente, sí o no, propiamente. Entonces, si él le dice que sí, pero usted viene y graba la sesión. Pero lo que él está diciendo, propiamente, usted lo tiene grabado, lo pasa a inteligencia artificial y como no está publicado en internet propiamente, usted lo forma parte como de su trabajo. Y ahí sí, las plataformas no detectan ese tipo de documento. O cuando usted asiste a diferentes cursos, en este caso, por ejemplo, el área de cursos libres o asiste al área de seminarios, propiamente ahora con el uso de internet, pues cualquiera podemos estar en cualquier curso propiamente y hacemos ese proceso de copiar o transcribir lo que este autor dijo propiamente a través de una conferencia. Ese es el error RCS. Y viene el otro, la reutilización. Ese es el famoso intercambio. Hay ciertas páginas, Wikipedia, Rincón del Vago, se me va el nombre ahorita de una página propiamente, monografías.com, hay otra página donde usted pide el material, propiamente, le aparece el material que usted necesita en ese sentido y le permiten verlo, pero si usted quiere descargarlo propiamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que subir otro trabajo, o sea, una especie como de trueque. Pero el problema es esto, está bien, pues, me están pidiendo que suba otro trabajo. Entonces, abro otra ventana, propiamente en el navegador, me meto a cualquier página de internet ahí en ese sentido, descargo un documento ahí que se me invitaron a descargarlo, lo guardo en la computadora, luego me conecto a la página donde yo necesito el material y subo ese documento que yo lo pirateé de otro lado. Y ahí me permite recargar o descargar ese material que yo necesito. O sea, supuestamente es una especie como de intercambio, pero no se verifica que es un proceso que yo lo haya hecho. Pues, o sea, si yo voy a pedir algo, pues yo también tengo que ceder algo, pero aquí no se da ese proceso. Pues, entonces, esa es la reutilización. O lo que sería la venta de tesis propiamente, o la venta de trabajo. Hay muchas personas que hay ciertas páginas de internet que usted la puede ver, esto más que todo sucede en Argentina o Perú, propiamente, hay páginas especializadas de hacer tesis propiamente. Entonces, estas páginas propiamente tienen un procesador o tienen una base de datos que les permite ocultar el plagio en ese sentido. Entonces, yo le vendo una tesis a alguien de Argentina y la puedo vender la misma tesis a alguien de Perú y a alguien de Guatemala, pues en ese sentido. Y oculto los aspectos del plagio, porque yo sé que hay ciertas plataformas, eso lo saben ellos probablemente, de ciertas universidades que no están actualizadas. En este caso le hacen una investigación previa a usted. ¿De qué universidad es usted? Pues soy de tal universidad. Entonces le hacemos la pena. Ellos ya saben que la plataforma de esa universidad no está actualizada, pues en ese sentido, en ese proceso. Porque también se detecta a través de la inteligencia artificial cuando hay ciertas plataformas de ciertas universidades que se han actualizado. Eso ya es un proceso más de casos de ingeniería inversa, pues en ese sentido. Los que son de ingeniería conocen ese procedimiento. Vean todo el trabajo que está haciendo el tema del plagio, por decirlo de una manera. Luego viene también, como decíamos, la compraventa de trabajos. En ese sentido, comprar o decirle a alguien que me haga la tesis o que me haga el EPS. Que vean, hasta hay personas que mandan a hacer el EPS. No sé cómo lo hacen, pues, probablemente. Pero ni siquiera quieren ir a hacer el EPS o no quieren hacer la tesis propiamente en ese sentido. Entonces, contratan a una persona a través de la venta de trabajos académicos o, como decía, el uso de esas páginas. Eso sucede más en páginas de Argentina. Por ejemplo, hay una página, Lidefer, así se llama, Lidefer propiamente, donde a usted le indican que le pueden ofrecer una tesis original propiamente en ese sentido y que no va a ser detectada con el plagio, pero ellos saben ocultar esa situación del plagio ante las plataformas, pues, en ese sentido. Pero también sucede algo muy lamentable. Aquí tenemos algunas páginas, se recuerda cuando vimos el tema de las fuentes bibliográficas, no utilizar Rincón del Vago, Alipso o Monografías o Wikipedia. Sabemos que para una tesis esas páginas no son, pero es que hay algunas personas que sí lo hacen propiamente. Algunas personas que traen esas malas costumbres. Eso ya se vuelve un derecho consuetudinario, por decirlo de alguna manera. Ya lo van repitiendo y repitiendo. Porque también a veces hay catedráticos, hay encargados de metodología que no hacen el proceso de revisar.
Eso lamentablemente también sucede en ese sentido. Y ahí vamos a ver más adelante cómo en la misma universidad o cómo los mismos catedráticos fomentan el tema del plagio. Ahora, ¿cuáles son las causas que el estudiante utiliza para hacer el plagio? Las formas más comunes que el estudiante utiliza para hacer el plagio es lo siguiente. Primero, el aspecto de la nota. Como se lo hacían la semana pasada, o hace 15 días, hace 22 días, cuando vimos el tema del marco metodológico. Guatemala es uno de los pocos países del mundo que todavía una nota determina si una persona es inteligente o no. Si yo saco 100, soy más inteligente que si saco 61. En sentido. Yo les decía que de todos modos, cuando nos entreguen el título o el diploma, ahí en el título no va a aparecer la nota. El que sacó 100 le van a dar el título como el que sacó 61. Así es sencillo. Claro, hay una forma, en este caso, si voy a pedir una beca, pero esa ya es otra cosa, pues, en un sentido. Pero algunas personas lo hacen, el tema del plagio, porque quieren sacar mejores notas. Y eso también a veces los mismos padres de familia lo van reproduciendo. Lo que les decía, el maestro le demostró al padre de familia que el estudiante lo plagió de internet. Pero el padre de familia todavía tiene que idea de que una nota va a determinar si mi alumno o si mi hijo es un alumno responsable, pues, en el sentido. Sabemos propiamente que cometió un delito, pero no lo aceptamos con nuestros hijos. Lo aceptamos con otros, pero no con nuestro hijo propiamente en ese sentido. Luego viene el aspecto de la ética, lo que decíamos. Si otros lo hicieron, porque yo no lo hago. Así es sencillo. Y si a mí no me detectan, pues yo lo voy a hacer. O sea, ven el clima de la ética como algo que es o algo que no es, pues. Cuando sí y cuando no, pues en un sentido. Otros lo ven como un desafío, una forma vean lo que hacen algunos. Lo ven como un desafío ante la autoridad. Porque van a ver que yo me voy a hacer una tesis y no me la van a detectar. Yo voy a poder engañar a la plataforma, voy a poder engañar al encargado de metodología, engañaré propiamente al revisor y supuestamente ellos dicen voy a engañar al decano o al director de la escuela. Puede ser que sí lo haga, pero el que en algún momento se va a detectar más adelante que usted cometió ese tipo de plagios. En Estados Unidos y en México han habido muchos casos, ahí sí son dos países que están combatiendo mucho el plagio, en el cual algunos funcionarios públicos, propiamente, se ha detectado que cometieron un plagio y sí les han votado la tesis. Sí se puede dar ese proceso de votar la tesis. Hubo propiamente en Estados Unidos, en México, donde un funcionario de alto poder, propiamente, que era ¿cómo se le llama en México? Un secretario, lo que sería un ministro aquí en Guatemala, un secretario que se detectó que había plagiado una tesis propiamente, y en este caso, pues, y es un exsecretario del actual presidente de México, probablemente se le detectó ese tema del plagio y él tuvo que renunciar. Y a pesar de que tuvo que renunciar, se le anuló la tesis, probablemente, y se le presentó las denuncias penales. En otros países es muy difícil combatir ese proceso. Otros por la pereza. ¿Para qué me va a complicar la vida? ¿Para qué voy a estar haciendo una tesis si para eso tengo internet o para eso tengo ahora inteligencia artificial? O sea, la misma pereza hace que el estudiante haga ese proceso. La misma pereza hace que yo lo quiera hacer lo más rápido posible. Pero ya hemos visto que a veces, por querer hacer las cosas rápidas, nos complicamos más la existencia. El mimetismo, obviamente. Como otros lo han hecho, pues yo, ¿por qué no lo hago? Si otros ya presentaron tesis pirateadas, yo también la voy a presentar. O si otros sacan chivos en el examen, yo porque también no lo hago, pues, en ese sentido. O sea, si otros lo hacen, yo también lo hago. Así es sencillo. Hagamos un autoanálisis. Voy a poner una cantidad de 100 personas. ¿Se recuerdan lo que les dije al inicio de la clase? Vamos a ver, si ahorita estuviéramos en una clase presencial, hagamos un autoanálisis. Yo sé que no lo vamos a poder ver aquí, pero si tenemos en una clase presencial, ¿cuántos de ustedes inconscientemente han utilizado o utilizaron el material que estaba en su escritorio para responder un examen? Ahí tengo la tentación, propiamente. Ahí tengo el chivo. ¿Será que alguno de ustedes, yo sé que uno, de 100 tal vez uno sí lo hace, uno, pero será que usted hizo lo siguiente? Hoy tengo examen final de Derecho Mercantil y resulta que ahí está el examen del catedrático en la paleta. ¿Quién de ustedes se levanta y dice, licenciado, disculpe, yo quisiera cambiarme el escritorio porque aquí está la respuesta de su examen? ¿Qué van a decir los demás? ¡Hala, qué tonto, qué burro! ¿Por qué haces ese procedimiento?
Entonces, usted viene y cambia de escritorio y va a buscar tu escritorio. ¿Qué van a hacer sus compañeros? Pues agarrar ese escritorio. Ahí vienen los aspectos de ética. Habrá uno que sí lo hará, pues, probablemente. O habrá otros, eso sí también puede ser, eso también se puede dar ese caso, de que usted encuentra ahí el caso, pero usted oculta, o sea, usted no lo utiliza. Eso sí se puede dar. Eso ya depende de la ética de la persona, el profesional que usted vaya a ser. Y ahí vendrían los falsos valores, propiamente. En este caso, pues, algunos consideran de que mientras más pirateo yo o sepa piratear, propiamente, más inteligente soy. O sea, tengo que engañar. Y si engaño, más inteligente soy. En ese sentido. O sea, soy un mejor profesional. Vean el apartado de eso. Si yo sepo piratear o yo sí supe hacer mi tesis bien pirateada, voy a ser un buen profesional. Es la mentalidad que tienen algunos propiamente en ese proceso. Otras causas que es ocasionado por los alumnos. La falta de tiempo. Es que algunos se confían o algunos, entre comillas, dicen, es que no tengo tiempo para hacer la tesis. Entonces, para eso voy a hacer la piratería. A través de dedicarme unas horas o minutos en la noche o los fines de semana a hacer la tesis, mejor pirateo, porque no tengo tiempo o no tengo ganas. En ese sentido. O algunos, propiamente, lo que decíamos en el sentido del desconocimiento. Pero como dijimos al inicio de la clase, no podemos alegar ignorancia ante la ley. En ese sentido. Tal vez nosotros no sabíamos que el plagio es un delito, o no sabíamos que hacer ese plagio estamos cometiendo ante las normas éticas. Si quiere, pues vayamos al punto de vista religioso. El 8º mandamiento de la ley de Dios dice, no robarás, y el plagio es un robo propiamente en ese sentido. Entonces, nosotros no podemos alegar ignorancia en ese sentido. No podemos alegar ignorancia ante la ley en ese sentido. Ya sabemos propiamente, y ahora ustedes ya lo saben, que hacer plagio es un delito. Pero hay personas que se van a ese principio. Es que no lo sabía propiamente. ¿Ven? Ahora usted ya lo sabe y no puede alegar ignorancia. Bueno, otra de las causas que es por parte del estudiante es, como decíamos, el uso de Internet. No saben utilizar bien Internet. No saben utilizar muy bien el navegador, lo que les decía. A lo primero que me aparece en Internet, eso es lo que copio. Y yo les decía, cuando vimos el tema del marco teórico, está bien, pues si voy a utilizar el Google tradicional, por lo menos vea de dónde es el trabajo, pues. Es que hay algunos que ponen ahí salud pública y le dan el navegador y resulta que la información es de salud pública, pero de Perú, y me están pidiendo salud pública de Guatemala, pues, no van a contrastar los datos, pues, por lo menos, aunque sea, nada cuesta leer, nada cuesta darle una vista de pájaro a ese tipo de material que estoy consultando propiamente en ese sentido. Entonces, debo de hacer ese proceso propiamente. Algunos, propiamente, y aquí vendrían aspectos propiamente de impunidad. Aquí vendría propiamente, en este sentido, yo sé que algunos se van a molestar, pero todos tenemos un precio. Suena muy feo lo que acabo de decir ahorita, pero profesionalmente todos tenemos un precio. Hay algunas personas que dicen lo siguiente: yo le voy a pagar al licenciado, al asesor, yo le voy a pagar al encargado de metodología para que no lo pase por la plataforma. El famoso soborno. Es decir, en muchos casos se da esa situación. Yo le digo, mire, licenciado, aquí le voy a dejar algo para que no lo pase por la plataforma. Es un arma de doble filo, porque podría ser que en este caso el asesor o el encargado de metodología me diga, claro que sí, no hay ningún problema, acepte, pues, porque esta persona va a decir, yo no soy conmigo no es el problema, él es el que va a ser como profesional. Pues. O sea, existe aquí la idea de que yo como catedrático, para que voy a trabajar con los que quieran trabajar, esa es la idea que muchos catedráticos. En la universidad aprende el que quiere aprender, pues en ese sentido. Y el que no, pues que lo haga de la forma más fácil. Esa es la idea que se tiene, pues en ese sentido. Pero entonces en este caso yo como encargado de metodología o asesor, recibo ese tipo de pago, esa preventa propiamente, y me hago de la vista loca, pues en ese sentido. Pero, como les digo, a algunos se les olvida que hay una tercera persona llamada revisor. En ese sentido. Eso lo voy a adaptar un poco a la clase la otra semana. El revisor lo que tiene es que se va a encargar de ver aspectos de estilo, propiamente, o aspectos de presentación en el trabajo. El revisor no me puede votar la tesis. Los únicos que me pueden votar la tesis o es el asesor o es el encargado de metodología. Pero el revisor me podrá, de alguna forma, no aprobar el informe final si hay demasiados errores o él ha detectado el aspecto del plagio, pues, en esa situación. Pues, eso lo vamos a ver a mayor detalle la otra semana. Pues, pero en este caso debemos de saber que va a haber alguna persona que nos va a cachar, como decimos en ese sentido. Pero ya entraría los aspectos de creencia, pues en ese sentido.
Ahora, ¿cómo se causa o cómo se hace el plagio por parte de los docentes? Ya vimos propiamente que el estudiante tiene mucha culpabilidad, pero también hay catedráticos que lo hacen. Una de las razones por cual el catedrático fomenta la piratería es lo siguiente. Según ellos, el exceso de la demanda de trabajo. Es que hay algunas personas que dicen lo siguiente. Puchica. Imaginemos, tengo un salón de 150 personas. En ese sentido. Pues chica, yo no me voy a poner a leer 150 trabajos, ni que me estuvieran pagando bien aquí en la universidad. Aquí ya vendrían los aspectos de valor. En ese sentido. Si usted tiene un trabajo, pues cuídelo. En ese sentido. ¿Cuántos no quisiéramos tener un trabajo de ser docentes en la universidad? Pero algunos llegan solo por cuello, por influencias, por en ese sentido. Y todavía no quieren hacer ese trabajo, pues es otra historia. O lo que hicieron con los asesores, aquel tipo, el tercer asesor. Bueno, compañera, ya le aprobaron su punto de tesis. Bueno, compañero, le aprobaron el punto de tesis. Chepenca, pues. Simple, pero ¿qué tengo que hacer? No sé. Usted es el profesional, usted quiere graduarse, usted hágalo. Propiamente. O sea, ni siquiera me dicen qué tengo que hacer propiamente. Como hay catedráticos, ojo, o hay asesores, esto sí sucede propiamente. Hay catedráticos o asesores que no saben qué tienen que hacer. Literalmente. Bueno, compañero, ya le aprobaron su punto de tesis, ¿va? Sí. ¿Y ahora qué hay que hacer usted? Ahora resulta que el asesor le tiene que preguntar al estudiante qué tiene que hacer. Pues yo creo que hay que hacer un anteproyecto. Pues hágalo, pues. ¿Y cómo lo hago? Yo no sé, usted ya no me recuerdo. Yo me gradué hace 5 o 6 años. Yo creo que en 5 o 6 años no se le ha olvidado los requisitos que hay que llevar en su universidad para graduarse. Pues. Pero hay muchas personas que sí lo hacen. En este caso hay muchos catedráticos que con el aspecto de la demanda de trabajo, es tanto el trabajo que tienen que hacer que ellos dicen, yo no me voy a complicar la vida. O propiamente, hay esto, el tiempo. Recuerden que hay muchas personas que, se recuerda cuando vimos los errores comunes de la tesis, que hay muchas personas que no leen los trabajos. Yo tengo 50 alumnos en mi salón, pues no me voy a poner a leer 50 trabajos, ¿no? Cuando termino, porque tengo otros trabajos que hacer. Esa es la idea que tienen algunos. Tengo otras actividades que desarrollar. Porque aquí tendría que ver mucho también el auxiliar, en ese sentido. Hay catedráticos titulares y hay catedráticos auxiliares que le delegan el trabajo al auxiliar. Bueno, vos sos el auxiliar, ahí lees todo esto, pues. O sea, el otro le está auxiliando, pero tampoco me va a aprovechar para zamparle todo el trabajo al auxiliar, pues en ese sentido. Y a veces algunos auxiliares pues caen en la tentación. Y es aquí donde ya vienen los famosos cobros en especies o las sugerencias propiamente, o las imposiciones a ellas o a ellos propiamente. ¿Quieres ganar el curso? ¿Quieres ganar esto? Pues solta algo. Pues ahí ya vienen los aspectos. Ahí vienen los aspectos de ética. Luego viene la escasa valoración, lo que decíamos, lo de la nota propiamente. Yo sé que ustedes lo conocen y han conocido algún catedrático, ya sea a nivel básico o diversificado o en la universidad. Hay algunos que sí lo hacen. Por ejemplo, la famosa ponderación. Pues pido 10 trabajos. Algunos sí lo hacen. Pero hay algunas personas que tienen esta idea de que el catedrático tiene los 10 trabajos y los tira al aire y agarra el trabajo que en el aire propiamente ya se le va a poner 10. Luego vuelve a tirar los otros 9 y al otro le va a poner 9. Y así, y al que queda de último le pone la nota mala, por decirlo de una manera. Y supuestamente dice que lo leyó, pues, o sea, hay catedráticos que no leen los trabajos, como hay catedráticos que sí lo leen. Lo dijimos en ese tema de la sesión número 2, puede ser que hayan 50 trabajos y tienen tiempo de leer los 50 trabajos, pero es muy raro ese licenciado, muy, muy raro. También hay aquellos catedráticos que nos obligan, dicen, a utilizar cierto material de autoría de ellos y no permiten otro documento. O sea, hay aquellos licenciados, ustedes los han conocido a lo largo de su carrera propiamente, donde nos venden el libro de él propiamente. Y solo ese libro es el que se puede utilizar en ese curso propiamente. Como hay en el área de metodología, dice bien, no voy a mencionar, aquí sí es de la San Carlos propiamente, hay un centro regional, no voy a decir el nombre propiamente, hay un centro regional donde obliga al estudiante a comprar el libro de metodología del encargado de metodología. Y así como está en ese libro, así tiene que presentarse la tesis. Ahí es donde ya se saca algún tipo de provecho. Es cierto, el otro es el autor de ese libro, pues está sacándole un provecho, pero se está aprovechando la universidad.
en ese sentido. Y eso no es, no es la situación, pues, en ese sentido. O sea, hay catedráticos que fomentan que hay que comprar ese libro. Puede ser que el libro sí esté muy bueno, eso nadie lo va a discutir, puede ser que esté muy bueno, pero nos obligan y no podemos salirnos de eso. Y si vamos a presentar otro tipo de material que vaya en contra de lo que el libro dice, el catedrático lo dice, eso está mal, porque no siguió lo que yo le indicaba en el libro. O sea, ellos creen que tienen la verdad absoluta, pues en ese sentido. Hay otro tipo de situación. Hay algunos asesores o hay algunos encargados propiamente que no le dan seguimiento a la evolución del trabajo. Eso sucede más que todo, por ejemplo, con aquellos asesores que solo me lanzaron al agua. Obviamente. Pero el buen asesor tendría que hacer lo siguiente. Bueno, ya le aprobé su marco conceptual. Ahora tengan que hacer el marco teórico. Pero los buenos asesores tendrían que ver los dos trabajos al mismo tiempo. Volver a revisar el marco conceptual y ver ahora el marco teórico. Y ver si hay secuencia, si hay lógica propiamente en los trabajos. Porque algunos no. Ya aprobaron el marco conceptual y ahí lo dejan. Y ahora pasemos al marco teórico. Le aprueban el marco teórico y ahora pasemos al marco metodológico. O sea, no hay secuencia, no hay un proceso propiamente de seguimiento a la evolución del trabajo. Eso es lo que tendrían que hacer los buenos asesores, pues, y que haya secuencia lógica en todo el procedimiento. Otro es propiamente lo que decíamos, la masificación de las aulas. Tengo un salón, esto sucede en San Carlos propiamente, tengo un salón de 200 alumnos, ¿no? Que todo en los primeros semestres. Tengo un salón de 200 alumnos. Pues tampoco me va a complicar yo la vida como catedrático. Yo no voy a pedir 200 trabajos. Entonces, ¿qué hago? Trabajo en grupo. Hagan grupos de 100. Dice bien. Hago que hagan, son 200 alumnos y que hagan 2 grupos de a 100. Así solo califico 2 trabajos. En ese sentido, en ese apartado. O hay algunos que se van muy a los extremos, pues. Trabajo en grupo. ¿De cuántos? El salón es de 200. ¿De cuántos, profesor? De 200. O sea, un grupo de 200, propiamente, de una manera. Y solo voy a leer un trabajo. Usted sabe que si en un grupo de 3 o en grupo de 5 no se ponen de acuerdo, ahora imagínense en un grupo de a 100 o en un grupo de a 200. Uno va a resultar haciendo el trabajo y 199 lo va a ganar así fácilmente. Ese es el problema de fomentado por la piratería por parte de algunos docentes. En este caso, ya vendría el apartado, como decíamos, propiamente de ver cómo se ve la docencia. Y lo que decíamos también, a veces la piratería es fomentada por la misma universidad. Lo que decíamos el ejemplo, hay universidades que venden títulos propiamente porque son apetecidas ciertas comisiones propiamente o ciertos cargos propiamente porque tiene peso político, pues en ese sentido, o peso o influencia dentro del quehacer estatal, pues en ese sentido. Entonces, las mismas universidades fomentan ese proceso de impunidad, como también a veces ocasiona la misma desmotivación. ¿Para qué me voy a complicar yo la vida en hacer una buena tesis si todas las tesis que yo he visto están pirateadas? Es que a veces eso sucede. Ustedes se van a dar cuenta cuando hagan sus trabajos, la tesis es la copia de otra tesis. Y se la aprobaron, entonces ¿para qué no va a complicar la vida? Pues, entonces, a veces la misma universidad o la misma facultad desmotiva al estudiante a hacer trabajos de calidad, en ese sentido. Porque propiamente dicen, ¿por qué me hago ese esfuerzo? O se recuerdan cuando mirábamos en la sesión número 2, trabajo de investigación, la independencia de Guatemala, y este catedrático no lee los trabajos y dejó un segundo trabajo de investigación, la revolución de 1871. Como ya sé que este catedrático no lo va a leer, solo le hago la portada o le hago la carátula y dejo el mismo contenido del trabajo anterior. Y como él no lo lee, al tercer trabajo vuelvo a presentar el mismo trabajo. O a veces ahora con el uso, por ejemplo, de fotocopiadoras más profesionales, pues en ese sentido, por lo menos se deja un trabajo de investigación. Hay compañeros propiamente que solo hay uno que lo hace propiamente y él manda a hacer 3, 4 portadas. Y va a la fotocopiadora, una fotocopiadora de calidad propiamente, y ahí reproduce el material. Y como sabemos que el licenciado no lo va a leer, solo les entrego a cada uno su carátula y lo presentan como trabajo. Eso desmotiva propiamente o ocasiona que los estudiantes no quieran hacer un trabajo más profesional o no quieran entregar nuevos conocimientos. Como digo, es fomentado por el mismo alumno, por el mismo catedrático, por la misma universidad. O sea, los tres entes de cualquier universidad somos culpables, en este sentido, los 3 entes. ¿Cuáles son los aspectos más utilizados propiamente para piratear? En este caso, este es un estudio que hizo la DIGI hace 3 años propiamente.
las fuentes más utilizadas por estudiantes o por catedráticos, porque ojo en esto, hay catedráticos que piratean sus clases. Hay catedráticos, y eso por favor tenganlo muy en cuenta ustedes, hay mucho asesor que les va a piratear su anteproyecto, les va a piratear su tesis. Es decir, hay mucho catedrático que les va a empezar a poner peros y peros y peros para que usted se solucione propiamente. Y como usted tiene el anteproyecto y se lo entregó a su asesor, y entonces usted ya no va a continuar con esa tesis, entonces este asesor se aprovecha del material de usted, se aprovecha de ese trabajo, y este asesor puede venderlo a otro estudiante o lo puede utilizar en otra área propiamente. Como hay catedráticos, como les decía, que piratean cursos propiamente. Hay catedráticos que utilizan las mismas fuentes. Creo que ustedes se han dado cuenta, algunos catedráticos, si estuviéramos en una clase presencial y usted les ve las fichas de trabajo de ellos, son las fichas de hace 30, 40 años. Ni siquiera las actualizan propiamente. Y usted se ha dado cuenta propiamente, a veces puede ser que usted haya ingresado a la universidad hace 10 años, pero usted conoció a una persona que estudió en esa misma facultad, en esa misma escuela. Vos sos egresado también de tal escuela, de tal universidad, sí. ¿Y qué catedráticos tenías? Y, catedrático tal. Todavía está él de catedrático. Por ejemplo, yo soy CANE 91 y hay muchos catedráticos que todavía están en la universidad, propiamente, 30 años después, y siguen dando lo mismo, propiamente, en ese sentido. No se modernizan en ese apartado. Eso es ocasionado por la misma pereza o la misma dejadez. Entonces, las fuentes que más utilizan los catedráticos o los alumnos es, por ejemplo, los periódicos, las fuentes bibliográficas inventadas, propiamente, los trabajos de otros estudiantes, las publicaciones de revistas, propiamente, que no han sido publicadas en Internet, lo que les decía anteriormente, si va a utilizar eso, confronte que no esté publicado en Internet. Lo más común, propiamente, Internet. Esas son las fuentes más utilizadas para el aspecto de piratería, tanto del docente como por parte del alumno. Porque, como repito, hay docentes que copian el material de otros libros y los presentan en una presentación de PowerPoint, pero no indica de dónde viene la fuente. Entonces el alumno inconscientemente dice, pues si el catedrático está pirateando una presentación, pues yo también lo tengo que piratear. Y es ahí donde ya viene el problema. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de evitar o debemos de alguna forma de regular. Debemos de combatir ese proceso o esa situación del plagio, en ese sentido. Yo los incentivo. Yo sé que ustedes son personas inteligentes, son mujeres inteligentes, mujeres preparadas, son hombres inteligentes, hombres preparados, y yo los motivo propiamente a que usted no haga ese tema del plagio. Y si lo va a hacer, pues ahí lo sabe hacer, pues en ese sentido. Yo lo estoy indicando. Yo no estoy diciendo que no plagie, pues en ese sentido. Pero si va a plagiar, sepa hacerlo, pues en ese sentido. Que ese es el gran problema. Que algunos plagian, pero ni siquiera hacen el esfuerzo de saber piratear, pues en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que ustedes tengan al respecto? Cedo el uso del micrófono para poder aclarar todas sus dudas. Sin miedo, sin temor. Pregunten en ese sentido. Bueno, mientras alguien por el chat o por el micrófono quiere preguntar, les indicaba al inicio propiamente que primero ya los cuadros ya están hechos, propiamente, ya fueron subidos a la plataforma de ingeniería, ellos están haciendo en el proceso de revisión, después ya tocará a ellos enviarlos propiamente al área de cursos libres, y en el transcurso del mes o a inicios del próximo mes de junio les estará llegando a ustedes a su correo, el que ustedes tienen registrados, su diploma de haber aprobado propiamente el curso de elaboración de tesis o el curso de elaboración de EPS. Hoy tenemos nuestra penúltima clase, el curso lo estamos terminando, así estaba programado propiamente. Si ustedes vieron la convocatoria que se hizo en cursos libres, pues cursos libres termina el 20 de mayo. Yo no sé por qué algunos cursos libres terminaron la semana pasada, pero eso ya es cosa ya de ellos, pues en sentido. Propiamente terminaron 2 semanas antes, pues en sentido. Los cursos libres tenían que haber terminado el 20 de mayo propiamente. Entonces, en este caso, la otra semana tendremos nuestra última clase, tendremos nuestro cierre del curso. Lo que vamos a ver la otra semana es cómo se presenta el informe final de tesis, propiamente los requerimientos que se utilizan para la presentación del informe. Aquí quiero aclarar algo, propiamente. Cuando doy esta clase, yo utilizo 8 instructivos de 8 unidades académicas de la San Carlos. Utilizo los instructivos de ingeniería,
Utilizo el de ciencias económicas, de derecho, psicología, trabajo social, historia, humanidades y ciencia política, probablemente. Y utilizo 4 instructivos de 4 universidades privadas. Utilizo San Pablo, Rafael Andívar, utilizo la del Valle y utilizo la Da Vinci, propiamente, en ese sentido, para la presentación de trabajos. No hay diferencias, propiamente. Las diferencias, y eso lo vamos a remarcar la otra semana, son las siguientes. Por ejemplo, en algunas, el tipo de fuente, por ejemplo, en algunas las presentaciones de trabajos son en tipo de fuente Arial, en otras Style. Eso es una diferencia. En otras, por ejemplo, el interlineado. En algunos la piden interlineado doble, o en otros interlineado sencillo, en otros interlineado 1.5. Son diferentes. Más que todas las diferencias son en aspectos de estilo. Recuerda lo que vimos la semana pasada, los aspectos de presentación de trabajos. Más que todo, esas son las diferenciaciones. Otra, donde hay bastante diferencia, son en los márgenes, propiamente. En algunos piden los márgenes, por ejemplo, la parte superior a 3, la parte inferior a 2.5, la izquierda a 3, de la derecha a 4. Puede ser algo así. Entonces van cambiando la forma de presentación propiamente de su trabajo. Vamos a ver lo que puso Henry aquí. Un tip para cuando uno bloquee, cuando está redactando alguna definición de algún concepto. Pues un tip que le puede servir a usted propiamente de lo siguiente. Usted cópielo, en ese sentido. Copie ese concepto de alguna forma, siga buscando información, siga buscando datos, fórmese especialista en ese campo, especialista en esa área y compárelo con otros autores. Y si usted de alguna forma se ha bloqueado, pues déjelo por un tiempo, descanse en ese sentido. Descanse unos 5 a 10 minutos, refresque, si quiere hacemos algo de computación, pues dele un proceso de retroalimentación a su CPU, en este caso de su cerebro propiamente. En este, o sea, si no se me dan las ideas en este momento, pues deje unos 5, 10, 15 minutos en ese sentido y a los 10, 15 minutos regreso. Ya voy a tener ideas frescas. O dejo por un tiempo, por lo menos 1 hora, 2 horas o un día para tener nuevas ideas propiamente. Porque a veces nos cerramos mucho en ese momento y no avanzamos y no damos un tiempo de descanso en ese sentido. No le damos un proceso de si quiere, de F5 a nuestra computadora, a nuestro cerebro. Entonces, una de las técnicas que usted puede manejar es, si no me dan las ideas, pues descansa un momento, en ese sentido. Descansa en esa idea, propiamente unos 15, 20, 1 hora o un día propiamente, y luego lo continúo. Tengo ideas más frescas. Otra forma podría ser la hora en que usted está trabajando, propiamente. Aquí vendría, yo sé que a algunos tal vez les va a dar risa, pero eso es un procedimiento que se utiliza mucho en el área de psicología. Hay ciertos horarios en el cual usted rinde mejor, propiamente. Imagínese usted trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde, realmente, y luego entra a la universidad a las 5:30, sale de la universidad a las 8:30, llega a su casa propiamente a las 10 de la noche, en lo que cena, en lo que se prepara propiamente, ya son las 11:30 o 12 de la noche, propiamente en ese sentido. Entonces, estoy sumamente cansado. ¿Cómo voy a poder funcionar académicamente? Entonces, en este caso, pues tendría que tener un tiempo de descanso, probablemente. Claro, algunas veces que no tengo tiempo para descansar, licenciado, tengo que entregar los trabajos. Todos hemos pasado por esa situación, pues, pero hay que buscar un horario adecuado, un horario en el cual estemos más frescos, pues, en ese sentido. Páginas para recomendar, para abarcar el informe final, no le puedo recomendar. Lo que le recomiendo es la siguiente, Henry. Solicite el instructivo de su unidad académica. Es que cada unidad académica tiene la forma en cómo se va a presentar el informe final. Lo repito, yo utilizo 8 instructivos de 8 unidades académicas de la San Carlos y de 4 privadas. Cuando yo les presente cómo se hace el informe final, estoy recopilando los 12 instructivos, pero al que a usted le importa es el instructivo de su unidad académica. Ahí le van a indicar cómo debe de presentar el informe final, y ese es el que a usted le interesa. Repito, la otra semana yo les voy a enseñar cómo se hace el informe final uniendo esos 8 instructivos en estilo, pero no le puedo utilizar una página porque depende de cada facultad, depende de cada unidad académica, pues en ese sentido, en ese proceso. La otra semana, cuando veamos esa última clase, ahí les voy a enseñar cómo se presenta en términos generales. No me puedo centrar a una facultad porque aquí hay personas de distintas facultades y de distintas universidades, pues en ese sentido. Pero yo le invito en este caso, Henry, a que usted pida el instructivo de su unidad académica y ahí en el instructivo está
cómo se debe, o lo que dice ahí, el reglamento de la universidad. Sí es que es muy ambiguo, pero no es el reglamento de la universidad, es el reglamento de mi facultad. En ese sentido. Ahí es donde está cometiendo usted un error, Henry. Tiene que pedir el instructivo de su facultad, no el de la universidad, porque es de la facultad la que me está aprobando me está aprobando el informe final, no es la universidad. Eso lo vamos a ver a más detalle la otra semana. Pues, entonces, yo le invito a que pida el instructivo de su unidad académica y además tiene que seguirlo propiamente, tiene que seguir cómo su unidad académica le pide los trabajos. Y eso lo vimos la semana pasada con el tema de la presentación de resultados. Yo no puedo poner un informe completamente distinto a cómo me lo pide mi unidad académica, porque entonces no me lo van a aprobar en ese sentido. Ahí sí, ahí no hay independencia propiamente. Y ahí sí lo que usted decía es muy ambiguo, pues. Pero ahí, en este caso, debo seguir los pasos y eso es lo que me interesa, los pasos de cómo mi facultad pide que yo debo presentar el informe final. Por eso no le puedo remitir. Y si le remito páginas, páginas de internet, pues serían páginas de distintas universidades y acabo de decirle que no le van a servir para su unidad académica. En ese sentido. Entonces, la otra semana estamos culminando el curso, propiamente las 11 sesiones, en ese sentido, en ese apartado. Vamos a ver cómo se presenta el informe final, vamos a ver cómo se hace la defensa de un examen público, en ese sentido, o sea, qué posibles preguntas les van a hacer en el examen público, que algunas ya las vimos en la semana pasada, cuando vimos el tema de presentación de resultados, y también vamos a ver propiamente ciertos tips que le van a servir a usted para que pueda hacer una buena defensa de su examen público, y también vamos a ver después, cuando usted ha ganado ese examen público, lo que es propiamente el vestuario que nos van a colocar. En este caso vamos a ver qué significa la toga universitaria, esa investidura que nos van a colocar como nuevos profesionales después de que hemos ganado el examen público. Y después del examen público viene el proceso de juramentación como nuevo profesional y después les tengo que dar ciertos tips o ciertos consejos después de que usted se haya graduado. Es decir, hay que cumplir ciertos procedimientos. En uno de los casos, en este caso, es registrarse o llevar el control ante el colegio de profesionales, del cual nosotros estamos siendo egresados. Pero ahí eso lo vamos a estar viendo a mayor detalle la otra semana y ahí vamos a estar viendo también cómo la universidad se va a despedir de usted, porque también la universidad se despide. Usted le agradece a la universidad, pero también la universidad le va a agradecer a usted por haber formado parte de ese grupo de estudiantes, haber formado parte de ese ser egresado del alma mater. Y algo que tenemos de aprender es ser nosotros agradecidos con nuestra alma mater, pues en ese sentido. Todo eso lo vamos a estar viendo la otra semana, propiamente en el proceso de la presentación del informe final de tesis. Pues, y estaríamos culminando las 11 sesiones y como le indicaba a algunos, el objetivo de este curso espero haber sido un pequeño granito de arena en su vida académica, en la playa de su vida académica. Yo los incentivo, los motivo, ustedes son mujeres inteligentes y hombres inteligentes, a iniciar, continuar o finalizar el proceso de la tesis. Si otros lo hemos hecho, pues ¿por qué usted no lo hace? Cuesta, porque es difícil hacer la tesis, pero tampoco me debo de sugestionar a no hacerla. Y de una vez les adelanto, nadie pierde el examen público, nadie. No me vengan con aquella idea, sí, he encontrado algunos casos que se ha perdido exámenes públicos. No, ahí van a ver, solo hay una forma de perder el examen público. El examen está programado para el día martes y usted no llegó, o sea, no llegó el martes a las 10 de la mañana. Entonces, usted no presentó ninguna excusa. Entonces, ahí sí perdió el examen. Y ahí tiene que volver a repetir todo el procedimiento de la tesis. Ahí no hay examen de recuperación, pues, en ese sentido. Entonces, la única forma de que usted pierda el examen público es que usted no llegue. Pero ahí vamos a verlo la otra semana, qué procedimientos se pueden hacer cuando porque a usted le va a afectar algo. A todos nos afecta. Los nervios. Usted no es de piedra. A usted le van a afectar los nervios. Y no es por las preguntas que me vayan a hacer. Es por las personas que tengo enfrente, ahí en ese sentido. Eso lo vamos a estar viendo a mayor detalle la otra semana con nuestra última clase. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, algo que ustedes quieran decir. Ese apartado. Si no, pues estamos por finalizar la sesión número 10. Nos estamos viendo el próximo sábado. Como a las 10 de la noche ya va a estar subido la grabación y ya va a estar subido tanto a Wedi como a Clapson el material de la última sesión propiamente para la culminación de este curso, que es el próximo sábado 20 de mayo, siempre a la misma hora. Entonces, como siempre les digo, éxitos, triunfos, bendiciones, vaya José, vaya Henry,
les deseo lo mejor en esa semana. Yo sé que algunos ya están en exámenes finales, propiamente, y entonces nos estamos viendo dentro de 8 días para la culminación y finalización del curso libre, presentación y elaboración de tesis en el primer semestre del año 2023. ¿Sí, Juan Carlos? Disculpe, licenciado, ¿este curso tiene continuidad el siguiente semestre? Es la idea que tengo, propiamente es la idea de continuar con tesis 2. Es que el problema es esto, que para poder llevar tesis 2 tendrían que haber llevado tesis 1, en ese sentido. Y a veces en cursos libres no permiten eso de prerequisitos. Entonces, he tratado de hacer de esto en años anteriores, pero he tenido muchos problemas en ese sentido. Entonces, no le puedo asegurar, pues, tal vez ahora con el cambio de autoridades propiamente, sí me permitan que haya tesis 2 en ese sentido. Pero por el momento no le puedo asegurar en ese sentido. Muchas gracias, licenciado. Que tenga buena tarde. Igualmente, Juan Carlos. Bueno, entonces, doy por finalizada la sesión número 10 y nos vemos dentro de 8 días con la sesión número 11 y la final del curso Elaboración y Presentación de Tesis.